Ya son las 5 de la tarde y desde CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en este ya día jueves 23 de julio, una jornada en la zona central cubierta. A esta hora en la región metropolitana tenemos 13 grados con 3 décimas de temperatura en una jornada en que la máxima llegó a los 15, donde ha habido durante horas de la tarde precipitaciones aisladas en distintos sectores. En todo caso se esperaban precipitaciones leves en torno a 3 milímetros durante las próximas horas. Comenzamos de inmediato a revisar todo lo más importante en titulares. El gobierno negó que haya habido un fracaso tras la postergación en el Senado de la votación del único artículo pendiente del plan de reconstrucción. Esto debido a que el Ejecutivo no tenía los votos necesarios. Luego de esto, alcaldes de oposición manifestaron su molestia por la forma en que van a ser compensados los municipios por la exención de contribuciones. La justicia rebajó la medida cautelar que cumplía el ex subsecretario Manuel Monsalve, quien ahora quedó con arresto domiciliario nocturno. Su defensor penal público negó que haya peligro de fuga, de reiteración de delitos o una obstrucción a la investigación. El Ministerio Público, en tanto, evalúa recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir esta decisión. $58.000 personas siguen aisladas, la gran mayoría en las regiones de Coquimbo y Atacama, tras el paso del sistema frontal. Parlamentarios de distintos sectores, incluido el oficialismo, han criticado la falta de maquinaria para habilitar los caminos cortados. Desde el sur, en tanto, se aproxima otro frente con lluvia, viento y nieve. Los precios mundiales del petróleo superaron la barrera de los $100 por barril por primera vez desde el mes de mayo. Durante 5 días consecutivos, los precios han aumentado en medio de la escalada de la guerra en Medio Oriente. Y en el deporte, Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, negó en entrevista con CNN Chile los nexos del club con Victoriano Cerda, ex dueño de Huachipato y vinculado a la propiedad de la sociedad anónima mediante el caso Sartor. La dirigente señaló además que sigue confiando en Michael Clark, esto a días de que sea formalizado. Y comenzamos de inmediato en el Palacio de la Moneda, donde está Ivo Goich. Ivo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludamos desde CNN Chile. Ivo, ayer estaba de día libre, así que no lo pudimos saludar de cumpleaños. Te deseamos entonces un muy feliz cumpleaños atrasado, ya que no te pudimos celebrar el día de ayer. Te celebramos hoy día y comenzamos con esto. Hoy es Noticia. Así que un abrazo cariñoso, Ivo, y vamos a revisar lo que ha ocurrido con el gobierno después de este traspié que sufrió en el Senado, después que se pospuso la votación del informe de la comisión mixta en el plan de reconstrucción. Y esto vamos a ver que fue un error al contar los votos, fueron ahí rencillas internas. Ivo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el saludo. Sí, un cumpleaños extraño, veníamos llegando el día de ayer de la región de Coquimbo, donde estuvimos cubriendo, por supuesto, la emergencia derivada de los sistemas frontales, así que ahí llegamos en la tarde, fue un día más descansado que celebrado, pero acá también el día de hoy mis compañeros acá en la Copucha me están esperando con una torta, así que recibí hartos saludos, así que muy contento, pero listos para entregarles una información, Matilde, y un problema a nivel político, porque quizás se ha centrado mucho en el hecho de que se retrasara finalmente la aprobación, que saliera del Congreso, esperando lo que sucediera en el Tribunal Constitucional y con los vetos, por supuesto, también que va a poner el Ejecutivo sobre esta ley de reconstrucción nacional. Pero lo cierto es que deberíamos comenzar a enfocarnos, Matilde, en el error político que sucedió el día de ayer, más allá de los efectos, porque
Hay voces o habían ciertas intenciones por parte del Palacio de la Moneda de poder alargar esto hasta después de la semana regional de los senadores, quizás no con tanto apuro. Más, desde el Ministerio de Hacienda había una especial voluntad por sacar esto adelante el día de ayer, al menos terminar con la fase legislativa del Plan de Reconstrucción Nacional, esperando lo que iba a suceder ya la primera semana del mes de agosto con los distintos requerimientos y vetos, algo que finalmente termina por fracasar, por no ocurrir el día de ayer en el Congreso, más allá de que se evacuó desde la comisión mixta el informe necesario para ser votado finalmente en la Cámara de Diputados. Llega esto hasta el Senado y ahí comienzan los votos, o sea, los votos que no estaban y los problemas. Hay que centrar esto, Matilde, englobarlo en cuál es el artículo, el único artículo que pasó a comisión mixta, que enredó, podríamos decir, finalmente las pretensiones del Ejecutivo a principios de esta semana de que el día martes esto quedara completamente zanjado, que era precisamente el de la exención de contribuciones para mayores de 65 años en nuestro país, lo que suponía una merma de 200 millones de dólares para el Fondo Común Municipal. Hemos hablado largos meses acerca de las fórmulas de compensación que este mismo plan y el Ejecutivo, junto con escuchar las peticiones de los alcaldes de las comunas más afectadas y también a nivel general, a nivel político, lo que podría suponer una merma en los dineros correspondientes al Fondo Común Municipal, se llegó finalmente a una fórmula que fue votada y que, bueno, se esperaba que el día de ayer esto quedara completamente zanjado. De estos 200 millones de dólares se iba a haber una compensación de 130 millones de dólares por parte del Estado. Ahora, hay un punto, quedaban 70 millones de dólares que no se iban a compensar en un principio, que iba a ser una merma importante. De ahí hubo una revolución a nivel de las distintas alcaldías de nuestro país para que esto pudiese ser compensado, pudiese ser solucionado. Se llegó a una fórmula, dicen, después de muchas conversaciones, de que esos 70 millones de dólares finalmente, a través de informes correspondientes al año corrido, de qué manera se gastaban esas plata y cómo impactaban en los municipios a través de la Tesorería General de la República, se devolvieran. Y ahí estaba la compensación final. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que se va a devolver cada peso por cada peso que deja de recibir los municipios. Es decir, las comunas, podríamos decir, que aportan más al Fondo Común Municipal, que son las comunas que tienen mejor estados económicos, estados financieros, que manejan mayores recursos, van a recibir mayor parte de esos dineros en materia de compensación derivados de la Tesorería General de la República, lo que para un grupo importante de comunas del país y a nivel político ha generado que esto aumente finalmente las brechas de desigualdad entre los distintos territorios de nuestro país. El día de hoy, finalmente, y ante la imposibilidad de ser votado el día de ayer, hablamos con el ministro Jorge Quirós, quien dentro de todo se encontraba tranquilo por lo que había sucedido el día de ayer. Acá en el Palacio de la Moneda le restan dramatismo, dicen que no es finalmente un fracaso, que evidentemente entienden que por ciertas contingencias no estaban los votos. Lo cierto, Matilde, es que en la interna hay otras derivadas y otras historias que van saliendo de ahí. El hecho es que efectivamente, pasadas las 7:30 de la tarde, en el Senado no se encontraban los votos necesarios por distintas razones. Y los descuelgues venían desde el propio oficialismo o desde votos que hasta antes de esto los tenían completamente contabilizados para llegar al menos a los 26 que necesitaban para aprobarlo. Estamos hablando de senadores como Matías Walker, como Sergio Gaona de la región de Coquimbo, quienes específicamente pusieron en duda sus votos a cambio de que el gobierno pudiese entregar recursos para la reconstrucción en la región de Coquimbo. Ellos dos son representantes de esa región. También Gustavo Sangüesa, diputado de la UDI, quien pone en tela de juicio la forma en la que los municipios manejan los recursos, que el sistema para la entrega de estos dineros, finalmente en materia de compensación por la exención de contribuciones, tuviese un sistema muchísimo más robusto de fiscalización también a raíz de los distintos casos que hemos visto en los municipios. Se mal utilizan los recursos públicos. Y por otro lado, también estaba la ausencia de Enrique Van Rysselberghe, senador también de la Unión Demócrata Independiente, quien había expresado que por motivos de fuerza mayor no se iba a encontrar y no iba a estar ese día en la votación. Si comenzábamos a sumar los votos que le faltaban al actual Ejecutivo, no estaban para aprobar finalmente este único artículo que completaba el puzzle
que podemos denominar Ley de Reconstrucción Nacional, y se decide quitarle de urgencia al proyecto y finalmente que esto sea votado y visto ya en la primera semana del mes de agosto. Quiero que pasemos a escuchar las palabras de Jorge Quirós, ministro de Hacienda, con quien pudimos conversar durante la jornada del día de hoy a raíz de lo que sucedió el día de ayer, pero también lo que va a pasar durante las próximas semanas. No, en ningún caso un fracaso. Recordemos que se aprobó primero una propuesta en la comisión mixta, después se aprobó en la Cámara de Diputados y después, bueno, se tuvo este tropiezo en el Senado donde el Comité de la UDI pidió la postergación y bueno, se postergó hasta vuelta a la semana distrital. Así que no lo veo como fracaso y de hecho, mirando hacia adelante, la verdad es que es un artículo que al final se apruebe o no se apruebe, lo importante es que está aprobada la reforma y queremos avanzar lo más rápido en eso. Bueno, y en todo caso lo que dijo ahí también el ministro Ivo es que, bueno, si no se aprobaba esta compensación iba a ser peor para todos los municipios, por lo tanto ahí le ponía la carga a la oposición para que finalmente se aprobara esta compensación, más allá de esto que se está planteando ahora de la fórmula. Él también repetía que se iban a compensar, no explicaba bien cómo, pero da a entender de que más allá de eso lo que se está pendiente por aprobar es una compensación y que eso ya escapa incluso de la reforma. Es que ya está incluido, Matilde. El ministro está completamente seguro, del Ejecutivo también, a que no se le puede hacer ningún cambio a lo que viene, más allá de que digan si es que hay espacio dentro de estos días para hacer un cambio efectivo al proyecto. De eso no se va a tocar nada. De hecho, eso ya está votado. Dicen, la reforma está prácticamente ya aprobada. Efectivamente, falta solo esto y están los votos. Al menos hasta el día de ayer estaban los votos, eso es lo que pensaban desde el Ejecutivo. Habrá que tener conversaciones de orden solamente a nivel interno de los parlamentarios que forman parte de los partidos que dan la base y sustento de apoyo al gobierno del presidente José Antonio Kast, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la materia de reconstrucción en Coquimbo y Atacama. El día de hoy, Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, se reunió con la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, para asegurarle que van a estar los recursos para la reconstrucción, por ejemplo, de Atacama. Me imagino que esas mismas conversaciones van a pasar con los parlamentarios de la región de Coquimbo, que están presionando al Ejecutivo para que existan esos dineros, esos recursos frescos para ir en ayuda, por supuesto, de quienes más han sufrido con las consecuencias de estos sistemas frontales. Al menos lo que le pidió Jorge Quirós a Yasna Proboste es que desde la región de Atacama todas las autoridades locales, parlamentarios, le presentaran un plan concreto, con medidas concretas, estableciendo dónde estaban las prioridades y urgencias y cómo se iban a utilizar los recursos y cuántos recursos se iban a necesitar. Al menos después de esa reunión, Yasna Proboste quedó tranquila porque dice que contaba con la palabra del ministro, que se van a poner a trabajar para poder crear finalmente ese plan y entregarlo al Ministerio de Hacienda. Algo que me imagino va a suceder también con los parlamentarios representantes, los senadores representantes de la región de Coquimbo. Con el resto era una cosa de ponerse de acuerdo solamente, Matilde. Probablemente no se contaron bien los votos. Hay quienes en el gobierno sabían que podía existir esta posibilidad, hay quienes quisieron insistir de todas formas en sacar adelante el día de ayer el último articulado de esta reforma. Bueno, de todas maneras es un error político porque efectivamente el gobierno podía esperar hasta después de la semana regional, incluso hay algunos parlamentarios que se sintieron presionados por votar el día de ayer, teniendo quizás un poco más de margen, como se ha dado finalmente el transcurso, el tránsito de este proyecto al interior del Congreso Nacional. Pudimos hablar con distintos parlamentarios durante la jornada del día de hoy, exponiendo su parecer acerca de qué es lo que pasó el día de ayer, si fue un desorden, si habían hablado, si hay un llamado a la disciplina también interna de los parlamentarios oficialistas que no permitió que el día de ayer finalmente se cumplieran las pretensiones del Ministerio de Hacienda. Creo que pasemos a escuchar esas declaraciones. El diputado Agustín Romero del Partido Republicano, también el senador de la Unión Demócrata Independiente, Iván Moreira, e Iván Flores, el senador de la Democracia Cristiana, todos ellos hablando acerca de lo que sucedió el día de ayer y que esperan suceda durante las próximas semanas. Lo que ocurrió ayer en el Senado es algo que es incomprensible para la población. Y quiero ser muy claro, hoy día el proyecto de reconstrucción está aprobado. Lo que se explicó es que un senador tuvo un tema particular
El resto de los senadores también tuvieron algunas dudas, pero nuestros votos, el voto de los republicanos, estuvo en esto. Los chilenos están esperando que se reactive la economía hoy día. Los chilenos que necesitan trabajo lo necesitan luego, no lo necesitan para años más. La discusión parlamentaria ya fue. La discusión parlamentaria y el esfuerzo que hicimos todos por sacar este proyecto adelante era urgente. El empleo es urgente hoy día en Chile, el crecimiento es urgente, no puede seguir esperando. Y por lo tanto, nosotros necesitamos que haya un compromiso y una responsabilidad en lo que estamos tramitando. Y eso también es responsabilidad de los parlamentarios de sacar adelante estos proyectos de ley. Que no saque cuentas alegres la izquierda, porque este traspié, más allá de las razones, lo vamos a superar próximamente el martes 4 de agosto. Hay un error, pero tampoco vengamos a echarle la culpa al gobierno. Todos tenemos una responsabilidad que vamos a asumir, pero lo más importante es que las cosas se van a aprobar y se van a corregir, para que se calmen las aguas y no exista tanta tensión. Hay toda una semana regional en que los parlamentarios están en sus distintos distritos, por lo tanto esto se va a corregir el próximo martes 4 de agosto. Escuchaba hoy día un error de cálculo, alguien decía por ahí. O sea, la calculadora no tenía ni pilas, ni pantalla, ni nada, porque se tiraron un salto al vacío, confiados en que tenían los votos y somos los campeones del mundo y vamos a ganar el mundial porque ganamos por un voto y ganamos y ganamos y ganamos. Nunca, siquiera fueron capaces de percibir que su propia gente estaba molesta con su propio gobierno porque a su propia gente no le han cumplido. Imagínense a nosotros los de oposición. Y no les cumplieron, y ya tenían ya 2 o 3 votos menos independientemente de la ausencia. Entonces, yo creo que fue un error, un exceso de confianza y un error de cálculo de básica. Ahí escuchábamos parte de críticas, Matilde, incluso desde el mismo oficialismo por parte del Partido Republicano acerca de lo que sucedió el día de ayer, más mesurado Iván Moreira, y por supuesto las críticas del senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Lo cierto, Matilde, es que es un error político importante. Muchos dicen que fue básico el error político del día de ayer, porque al final lo que pasó es que se confiaron de que ya había salido de la comisión mixta de manera positiva este informe. Finalmente la Cámara de Diputados sortearon rápidamente también su tránsito por ahí y que iban a llegar al Senado y que los votos estaban. El tema es que ayer por la tarde se dieron cuenta y se percataron que efectivamente no estaban esos votos. El gobierno tuvo que generar ahí una maniobra de último minuto y finalmente se terminó por postergar esta votación para el mes de agosto. Hablando de compensaciones, tú lo decías, el ministro Quirós fue bastante tajante y duro con su posición frente a la aprobación o no de este último artículo que tiene que ver con el método de compensación finalmente del Fondo Común Municipal y cómo esto puede afectar a los distintos municipios. Él decía, parafraseando al ministro, que bueno, que hay una fórmula, si se aprueba bien y si no se aprueba, bueno, si no quieren compensación, no va a existir esta fórmula de compensación y se sigue adelante con este proyecto. Creo que pasemos a escuchar las declaraciones del ministro Jorge Quirós y además también de alcaldes oficialistas de oposición que se reunieron el día de hoy hablando efectivamente de los efectos de esta fórmula de compensación, muy críticos en el tema de los 70 millones de dólares que faltarían, que se van a compensar a través de informes que se entreguen a la tesorería y que son dineros de todos los chilenos finalmente para las comunas que más dinero tienen. Al menos ahí se centra finalmente la crítica y que esto va a abrir muchísimo las brechas de desigualdad entre los distintos territorios. Pasemos a escuchar también a Tomás Bodanovich y Karina Delfino, alcaldes de la comuna de Maipú y de Quinta Normal. Muy sencillo, muy sencillo. Aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan, no se sacó. Es un tema político que se discute en el Congreso y no es materia de decisión municipal. Hay un grupo de alcaldes que dice eso, hay otros alcaldes que dicen otra cosa. Hubo una decisión de la directiva de los alcaldes que dijo una tercera cosa, que fue la que se recogió, fue la que se envió y es la que está. Y no es que haya apertura o no, sino que el proceso ya está. No hay en la comisión. No, porque es un proceso reglamentario, ya se aprobó en la comisión, se tiene que votar nomás. La respuesta del gobierno muchas veces es que no hay plata. Ese mismo gobierno decide de un día para otro, sin una consulta real a los alcaldes, sacar 30.000 millones de pesos para ir a subsidiar
presupuestos municipales de comunas de altísimo ingreso, que tienen servicios prácticamente de lujo para sus vecinos, a costa del bolsillo de nuestros vecinos. Eso creemos que es una aberración, que es regresivo, que no es justo, y más allá de que signifique recursos para el mundo municipal, es algo que nosotros no estamos dispuestos a avalar, porque sí nos importa de dónde vienen los recursos que financian nuestros servicios. Y allí lo que nosotros creemos es que es importante que estos recursos que se van a reponer al mundo del municipalismo vayan íntegramente al Fondo Común Municipal y no a subsidiar presupuestos de comunas que, no lo digo en un ánimo negativo, pero que ya tienen sus necesidades cubiertas. Yo lamento la verdad de que el gobierno no haya tenido un diálogo mucho más fluido con nosotros. Creo que en esto es importante poder seguir conversando, que se mejore esta norma. Lo que nosotros estamos proponiendo es que todos estos recursos, que en total son 200 millones de dólares, vayan a fortalecer al Fondo Común Municipal, que es un acuerdo que también tomamos como alcalde y alcaldesas de Chile en la comuna de La Serena. En el caso de Las Condes, a propósito de su recaudación, queda en la Municipalidad de Las Condes 13.000 millones de pesos. Entonces lo que hace el gobierno es compensar de manera igualitaria. Eso significa compensar íntegramente a la comuna de Las Condes con esos 13.000 millones de pesos. ¿Cuál es el problema? Es que esa compensación es a través de impuestos generales, cuando en realidad estás perdonando que alguien pague una contribución que sí la puede pagar. Ya, ahí escuchábamos, Matilde, esto también ha traído problemas al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde hay algunos alcaldes que incluso han esbozado la posibilidad de abandonar esta asociación por una votación que se había generado a escondidas, que no habrían recibido toda la información finalmente para generar esta fórmula de compensación, así que ha traído varios problemas este último artículo para completar, como te decía, el puzzle de la mega reforma del plan de reconstrucción. Y además hay que ver el tema de los vetos que pueda presentar el Ejecutivo. Hasta ahora hay uno solo confirmado que tiene que ver con el anatocismo, que es la cobra de intereses sobre intereses, que al menos el ministro Jorge Quiroz ha planteado que según las recomendaciones del Banco Central y que hay que escuchar al Banco Central, es algo que al gobierno le preocupa y presentarían un veto supresivo. Entonces el resto de los vetos se está estudiando en estos momentos, al menos por parte del Ejecutivo. Esto va a suponer también hay participación por parte del gobierno para modificar ciertos aspectos y que quede finalmente esta ley de reconstrucción como la han pensado más o menos desde su inicio. Pasemos a escuchar parte del debate a nivel político también sobre los temas del veto. Escuchemos a los senadores Celis del PPD y también al senador Matías Walker, quienes hablaron el día de hoy acerca de estos vetos, de estas herramientas que tiene el Ejecutivo sobre este plan de reconstrucción nacional. Mientras te cuento, comienzan a caer ya algunas gotas acá en la región metropolitana. Yo estoy a la espera de los vetos. Yo no me quiero adelantar cuáles van a ser los vetos. Yo en eso soy súper respetuoso de las instituciones que son las expertas en estas materias. La Comisión para el Mercado Financiero ha advertido los riesgos de no hacerlo. Y en este caso yo apoyo el veto en cuanto a que tiene que hoy día establecerse o volver a establecerse el anatocismo. La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero ha señalado cuáles son los efectos nocivos de eliminarse esta figura y más allá de lo polémico que esta pueda significar para muchas personas que pueden estar viendo o escuchando mis declaraciones, por algo los expertos han advertido las consecuencias negativas que esto puede traer a la economía chilena. El hecho de haberse postergado la votación de la ley de reconstrucción en su trámite final va a permitir encontrar algún mecanismo para asegurar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco. Yo propuse un mecanismo específico, que se incorpore un veto aditivo después de aprobada esta ley para incorporar los recursos que requiere la reconstrucción de nuestra región. Se está haciendo una determinación de los daños de infraestructura, ya el ministro de Obras Públicas habló de cientos de millones de pesos, acordamos con el gobierno formar una mesa de trabajo y quizás en estas 2 semanas podamos determinar el monto. El mismo ministro Jorge Quiroz, Matilde,
ha esbozado que hay otros artículos que se incorporaron a la ley de reconstrucción que podrían ser revisados y que eventualmente podrían ser estimativos para que el gobierno pudiese presentar algunos vetos. Está el tema del olvido financiero, las nuevas reglas de pago a 30 días para las pymes y también la reposición obligatoria de servicios básicos en zona de catástrofe. No es oficial que el gobierno también vaya a vetar estos puntos en específicos, al menos ha dicho que al menos por el anatocismo sí el gobierno presentaría un veto supresivo. Distinto es lo que propone el senador Walker de poder agregar un veto aditivo y así poder agregar finalmente y se puedan asegurar los fondos para la reconstrucción de la región de Coquimbo. Me imagino, Matilde, a raíz de las mismas conversaciones que sostuvo el día de hoy con la senadora Yarna Proboste, que algo muy parecido parecerá con la región de Coquimbo y que van a tratar de cerrar rápidamente la ley de reconstrucción y posteriormente poder asegurar los recursos para las comunas más afectadas de la provincia del Huasco y también para la región de Coquimbo a raíz de estos sistemas frontales que los afectaron con fuerza durante la última semana. Exactamente, porque como tú bien decías al inicio, la reforma ya está aprobada. Esto era solamente el artículo que quedó ahí en la comisión mixta por ser aprobada por el Senado, una compensación, y lo dijo el ministro, si no se aprueba no hay compensación para ninguno de los municipios y eso no afecta lo que el gobierno tenía en su plan inicial, porque esto fue además una indicación que surgió luego como una compensación a la exención de las contribuciones, así que el corazón y digamos lo fundamental para el ministro ya está. Vamos a ver qué es lo que pasa los primeros días de agosto y si ahí se cuentan bien todos los votos. Muchísimas gracias, Ivo, muy buenas tardes. Que estés muy bien, Matilde, buenas tardes, nos vemos. Bueno, uno de los requerimientos presentados por la oposición al Tribunal Constitucional, que es el otro lugar donde se está librando una batalla, apunta al reembolso de los gastos a los titulares de proyectos cuando se anule una resolución de calificación ambiental. Pilar Gutiérrez nos va a contar más sobre esta iniciativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, se trata de una de las normas que dio bastante que hablar dentro de lo que es la discusión del proyecto de reconstrucción nacional, en donde sabemos uno de los ejes principales tienen que ver con medidas en línea de acelerar la tramitación de los permisos y entregar mayor certeza a los inversionistas, uno de los puntos entonces y ejes centrales de esta iniciativa. Y en esa línea, una de las normas que ha dado de qué hablar es la indemnización a titulares de proyecto por resoluciones de calificación ambiental que sean anuladas, en primera instancia por el impacto que podría generar esta medida, pero también porque sabemos desde la oposición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para entonces que el organismo pueda abordar la legalidad, la constitucionalidad de esta norma en particular, entonces, que fue aprobada, como sabemos, por el Congreso y que ahora entonces está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que establece la medida en particular? Finalmente que cuando haya titulares de proyectos que hayan obtenido una resolución de calificación ambiental o un permiso ambiental, valga la redundancia para entender bien de qué se trata esto, una vez que la hayan obtenido y posteriormente esta sea anulada o sea finalmente revocada, finalmente el Estado sería el encargado de reembolsar, de devolver los gastos en los que se haya incurrido hasta ese momento a precisamente el titular del proyecto. Escuchemos la explicación que hacía el exsubsecretario del Medio Ambiente, Jorge Cárdenas. En un procedimiento ante el Tribunal Ambiental, su permiso es anulado judicialmente, tiene el derecho de solicitar ante el Ministerio de Hacienda la restitución de los gastos directos y efectivos en que haya incurrido para la ejecución del proyecto. Por cierto que la norma tiene todavía muchos flancos abiertos, no solamente procedimentalmente, porque aún no está claro, digamos, qué tipo de tribunal arbitral va a ser el que termine la restitución de este monto, no está claro también cuáles van a ser esos gastos directos y efectivos que van a ser solicitados en la restitución, qué antecedentes van a ser los validados o no. Así entonces, para los proyectos que ya hayan obtenido una resolución de calificación ambiental favorable y que esta posteriormente sea revocada, sea anulada, lo que se establece es que siempre y cuando sea por un error estatal, se va a tener que devolver, va a ser el Estado el que va a tener que devolver los gastos efectivos y directos en que haya incurrido el titular del proyecto hasta ese momento. Ahora también hay algunas delimitaciones que se hacen en la norma, por ejemplo, que en el caso de algunos casos de excepciones, ¿no?, en donde no
proceden estas devoluciones. Por ejemplo, si es que hay errores graves o infracciones graves por parte del titular del proyecto, en ese caso entonces no se va a poder invocar a este reembolso de los gastos incurridos hasta ese momento. Y con esto finalmente lo que busca el Ejecutivo y lo que han sostenido la defensa del gobierno para seguir sosteniendo esta norma es que finalmente buscan entregar una mayor certeza jurídica a los titulares de proyectos, entregar entonces una mayor certidumbre y con esto poder entonces aumentar los niveles de inversión en el país. Sin embargo, hay algunos expertos que cuestionan que esta medida vaya a generar ese efecto y dicen, de hecho, podría ocurrir totalmente lo contrario. Es la mirada que tienen algunos expertos. Escuchemos precisamente lo que decía por este tema el experto Jorge Cash. ¿Cuál es el incentivo para que la autoridad apruebe proyectos si finalmente puede terminar involucrando al Estado desde el punto de vista de responderle, ¿no es cierto?, a los particulares con un monto determinado de dinero? El incentivo va a ser o pedir muchos antecedentes de manera de cubrirse el mismo funcionario de su espalda y eventualmente la autoridad rechazar el proyecto para no verse involucrado eventualmente. Ahora, ¿cómo quedó el procedimiento? ¿Cómo quedó fijado en la ley? ¿Cómo sería entonces el proceso para acceder a este reembolso? Bueno, ahí lo que se detalla es que luego de la judicialización de la resolución de calificación ambiental, el titular del proyecto va a tener un plazo de 30 días hábiles para poder solicitar este reembolso ante el Ministerio de Hacienda, pedir entonces esta indemnización. Luego, en un plazo de 3 días hábiles, desde Hacienda van a tener que conformar este tribunal, ¿no?, compuesto por 13 árbitros, que va a ser el encargado de fijar el monto a reembolsar posteriormente. El tribunal va a tener ahí 30 días entonces para poder llegar a una definición de cuánto es lo que se va a devolver al titular del proyecto y posteriormente, una vez que se hace efectivo entonces esta decisión, ahí una vez que se comunica el monto a devolver, tanto el Ministerio de Hacienda como el titular del proyecto va a tener un plazo de 15 días para poder reclamar ante la Corte de Apelaciones esta cifra y en caso entonces de que aquello tuviera que resolverse para llegar también a un acuerdo sobre cuál sería la devolución. Y como contábamos entonces, este es parte del esquema, cómo quedó configurada la forma en que se van a realizar estas devoluciones, pero en paralelo sabemos que también, pese a su aprobación, en el Congreso hay parlamentarios de oposición que presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que pueda referirse precisamente a esta norma en particular. Escuchemos lo que decían algunos parlamentarios y también cuál ha sido la defensa del gobierno por este tema. Esto no se ha visto en ninguna parte del mundo. Por eso estamos yendo al Tribunal Constitucional a impugnar esa norma que endeuda más al Estado con privado simplemente porque estos pierden los concursos o los proyectos que tenían pensado porque no están habilitados ni acreditados para hacerlo. Tiene normas inconstitucionales en sus aspectos tributarios y medioambientales. Por eso este requerimiento al Tribunal Constitucional que busca frenar la mega reforma. Los parlamentarios que estén presentando recursos están ejerciendo su derecho a hacerlo. Y nosotros tenemos nuestra propia opinión, pensamos que las normas que estamos aprobando en el Congreso, con las mayorías que corresponde, son normas perfectamente coherentes y consistentes con nuestro orden constitucional. Con todo, entonces, ahora va a ser el Tribunal Constitucional el responsable y quien tenga que pronunciarse con respecto a esta norma para definir si finalmente puede incluirse dentro del proyecto o no. ¿Qué es lo que dicen los expertos de los plazos hacia adelante? Bueno, durante las próximas 2 semanas la instancia debería pronunciarse con respecto a la admisibilidad del recurso presentado por los parlamentarios de oposición para posteriormente poder referirse a la causa con los respectivos también alegatos por ambas partes. Escuchemos lo que decía el abogado y el académico experto Javier Couso por este tema. Ese mismo día, estamos pensando segunda semana de agosto aproximadamente, el tribunal delibera y anuncia en un comunicado la decisión sobre si es o no constitucional y qué artículos específicos. A fines de agosto, o sea, estamos hablando en un mes más aproximadamente, vamos a tener probablemente la sentencia.
Es el próximo flanco entonces que va a tener que sortear la mega reforma, el pronunciamiento finalmente del Tribunal Constitucional frente a esta norma que está dentro del proyecto de reconstrucción nacional que busca la indemnización a los titulares de proyectos en los casos de un permiso ambiental que termine siendo revocado posterior a que fue aprobado y dado el visto bueno por parte de la autoridad ambiental. Bien, Pilar, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 34 minutos. Nos vamos a una pausa en Hoy es Noticia con esta imagen de Valle Nevado a esta hora de la tarde, lo que esperaban los centros invernales, una imagen como esta, con la que hacemos un alto cuando son las 5 de la tarde con 34 minutos. Estamos de regreso y vamos a revisar los efectos de los sistemas frontales porque las autoridades se mantienen desplegadas con el objetivo de restablecer la conectividad de los servicios básicos en diversas localidades que han sufrido afectaciones, sobre todo en la zona norte. Aquí está Francisca Cárdenas para contarnos los detalles, los balances y cómo está el norte chico y el sector de la región de Valparaíso. Bienvenida, Francisca. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y pese a que este sistema frontal ha dado tregua en algunos sectores, también en lo que es la región de Coquimbo, no ha ocurrido así en la región de Atacama, en distintas zonas de la provincia del Huasco principalmente, donde se han realizado durante las últimas horas labores de rescate de los equipos técnicos, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea también, que han estado presentes junto a las autoridades también en distintas zonas. Porque ahí, claro, lo más importante es que todos los caminos internos, más allá de la Ruta 5, que es la principal, los caminos internos son los que han tenido los cortes por estas quebradas que incluso aparecieron sin que nadie las hubiera visto antes. Claro, la conectividad es el principal problema, Mati, principalmente en la zona alta precordillerana de distintas comunas de la provincia del Huasco. Estamos hablando de Freirina, Alto del Carmen y también Vallenar, que ha sido una de las zonas más afectadas en los últimos días por este sistema frontal, principalmente ahora por estas labores, como tú lo decías, de corte de rutas, de sacar escombros también, que es importante por parte de las autoridades, lo han recalcado así durante esta jornada de limpieza, también la nieve, que ha sido un tema también en estas labores de rescate y principalmente también la labor que cumplen las autoridades con respecto a los traslados de personas, equipos de rescate también, que les ha costado llegar a las comunas más aisladas, que están en la precordillera e incluso en estos límites con Argentina. Geográficamente también lo decían durante esta jornada algunos seremis también de la provincia del Huasco, de estas 4 comunas, que hay personas que todavía se mantienen aisladas, como te decía. Y bueno, principalmente lo que han dicho las autoridades también es que hay que evitar estos caminos alternativos, que ojalá las personas no salgan. De hecho, las clases se mantienen suspendidas en todo lo que es la región de Coquimbo y también de Atacama, hoy y mañana viernes. Eso se mantiene, según han dicho también las autoridades, para cuidar así no solamente a los niños, las clases, lo que es parvularia básica y media, en colegios públicos y privados. Y también se advierte por parte de las autoridades este cuidado, ojalá tener kit de emergencias también en sus hogares, en las casas, principalmente las personas que han estado aisladas. De hecho, lo comentábamos que durante esta madrugada también se realizó el rescate de una mujer embarazada, un embarazo de gemelos, pero en riesgo. Un embarazo riesgoso que llevó a esta mujer, que tiene 26 semanas de gestación, a ser trasladada por parte de funcionarios de la FACH, de la Fuerza Aérea, desde Copiapó hasta la región metropolitana, hasta lo que es el hospital de la Universidad Católica, el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Así que eso es parte también de las labores que se han hecho durante las últimas horas, y ahora se trasladaría este sistema frontal a el sur de nuestro país, principalmente también a la región del Biobío. De hecho, se esperaban acá en la región metropolitana también precipitaciones durante esta jornada. Hay lluvias leves. En distintos sectores. Yo nos contaba que en La Moneda, por ejemplo, ya estaban cayendo algunas gotas. Aquí también, en donde está ubicado el canal, intermitentemente ha habido algunos chubascos. Eso se va a mantener durante la madrugada, pero para el sábado, ya para el fin de semana, no se pronostican lluvias y se pronostica que el domingo podría llegar hasta los 20 grados también acá la temperatura en la capital. Así que escuchemos primero parte de lo que fue ese rescate que te comentaba, Matiquire.
participamos como antes de la tripulación aerosanitaria, que fue al rescate de una paciente embarazada de gemelos que estaba con síntomas de parto prematuro, que se encontraba en Copiapó. Necesitaba ella, por la gravedad de la situación, un traslado a la brevedad a la ciudad de Santiago, y gracias a que nosotros contamos con una institución con estos medios polivalentes donde podemos convertir cualquiera de nuestros medios aéreos en oportunidad y en calidad en un centro asistencial, por así decirlo, en un avión ambulancia en este caso, pudimos actuar de manera rápida como ameritaba la situación y poder traerla de manera segura y pronta a Santiago. Claro, y también labores de abastecimiento, lo conversábamos Matilde, eso es algo complejo también, principalmente porque se está tratando de habilitar todo lo que es la Ruta 5 Norte y también este traslado desde, por ejemplo, Copiapó hasta la zona de Vallenar, que era una ruta que estaba haciendo hoy la delegada presidencial también de Atacama, Sofía Cid, exdiputada, que conversábamos con ella también y decía que estaban intentando despejar esa ruta para principalmente que se pudiesen trasladar equipos de emergencia y también camiones con abastecimiento para las personas, no solamente de alimentos, sino que también de un tema que es el agua y que es el traslado también de camiones aljibe para poder abastecer a las personas también que se encuentran aisladas, principalmente en las zonas precordilleranas. Pero también ha mejorado la situación en Coquimbo, lo han dicho así algunos alcaldes, autoridades de la zona, con respecto también a que han disminuido ahí las precipitaciones, lo que ha sido el paso del sistema frontal. Pasemos a escuchar también qué dijeron durante esta jornada. Hoy día aislados, hay principalmente el sector de Puerto Aldea, que se encontraba completamente aislado, que nosotros llegamos a través de barcos para poder llevar estanques de agua, alimentación, combustible y otros territorios, por ejemplo Las Cardas. El día de ayer construimos un puente con los funcionarios municipales que nos permitió conectarnos con la población de Las Cardas y llevar la alimentación y todo lo necesario. Se han ido restituyendo ya el flujo de agua en algunos sectores. Hemos estado monitoreándolo en sectores como La Herradura, en San Juan, en la parte alta, en la cantera. Ya nuevamente está empezando a circular el agua. Entonces nos disminuye un poco lo que ha sido esta emergencia con respecto al tema de los servicios básicos. Claro, había personas que fueron rescatadas también cerca de lo que es la frontera con Argentina y cerca de Alto del Carmen. Más de 50 personas fueron rescatadas durante esta madrugada también, según autoridades de la zona. Y también algo importante, Mati, que hay vecinos de esa zona, principalmente en pueblos, que han alertado también de la falta de alimentos para animales. Zonas, recordemos, precordilleranas, donde se vive principalmente de la agricultura y donde, según autoridades, terminaron a las 6 de la madrugada con los equipos tácticos y de emergencia y también del GOPE y funcionarios del ejército para poder llegar a estas personas que estaban aisladas, principalmente en la comuna de Alto del Carmen y Valle del Tránsito, que es una zona cercana y también precordillerana. Ahí se encontraron con nuevos rodados, decía también ahí un Ceremi, que dificultaron mucho el avance de las labores y la logística también de personal del ejército, y que hay desconexión todavía total en algunas zonas precordilleranas y en estas comunas, en las 4 comunas de la provincia del Huasco. También se hablaba de que había 42 personas que pidieron auxilio, por ejemplo, en una zona minera de esos alrededores de la provincia del Huasco, y principalmente también lo que se hablaba por parte de la delegada durante esta jornada es que la principal fuente de ingresos, como te decía, proviene de la minería en esa zona, pero también de la agricultura, y que se estaba tratando de abastecer también a las personas en torno a ese tema. Lo que sí decía la delegada es que lo más relevante es la conectividad, y también las autoridades, lo decía también la ministra de Desarrollo Social durante esta jornada, de Huasco a Freirina, por ejemplo, ya se logró restablecer conexión vía terrestre, pero lo que falta es restablecer la conexión de lo que es Copiapó hacia Vallenar y otras zonas también de la provincia del Huasco. Hay otras declaraciones de las autoridades, pasemos a escuchar también lo que dijeron. Hicimos un gran avance para poder llegar a Punta del Areano, que era nuestro objetivo prioritario, poder llegar a las personas que están absolutamente aisladas en la comuna de Alto del Carmen y particularmente en el Valle del Tránsito. Pero cuando retomamos la jornada a las 7 de la mañana en el cambio de turno, donde se inician nuevamente las máquinas a trabajar con otros operarios, pero el equipo táctico, militar, del GOPE y de gobierno vuelve a enfrentar el trabajo, nos encontramos con
nuevos rodados que dificultaron mucho el avance. Estoy en la comuna de Coquimbo recibiendo una donación en la residencia Ayelén para personas con discapacidad. Abastible nos está entregando a nivel nacional 800 cargas de gas para nuestros sistemas residenciales y los albergues, y que con ello puedan estar protegidos ante esta emergencia. Es fundamental la articulación público-privada, las organizaciones de la sociedad civil que nos han colaborado con la respuesta del gobierno, y lo más importante es que podamos ir construyendo una solución sostenible para tantas familias que lo están pasando mal. Ese es nuestro rol como ministerio en la aplicación de la ficha FIBE a través de los municipios. Claro, hay varias medidas, el despliegue de autoridades también. Lo otro importante, Mati, es la aplicación que se va a dar y que se está dando de la ficha FIBE, esta ficha de emergencia para las familias damnificadas, pero que hay que recordar que no se postula a través de internet ni de ninguna aplicación, porque lo hacen a través de un catastro las autoridades en terreno, las autoridades de gobierno y funcionarios acreditados, por lo que los encuestadores no cobran dinero, es un trámite sin costo y hay que tener cuidado también con eso, decían las autoridades durante esta jornada, una ficha que se está aplicando a las zonas más afectadas del país. Y bueno, por otro lado también tenemos estos problemas de conectividad, y hasta ayer había hartos problemas y familias sin luz, principalmente en la región de Valparaíso. Mati, tú me decías también. Sin agua, porque ayer conversábamos con la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, que estaba francamente muy molesta con Aguas del Valle, porque todavía y hasta el momento no hay fecha de reposición para el servicio de agua potable. Y si bien están mejorándose la distribución en estos 200 puntos de los que nos hablaba ayer la alcaldesa, que dispuso la misma compañía, la gente se encontraba con que esos puntos de abastecimiento estaban sin agua. Bueno, ese flujo de reabastecimiento de esos puntos, eso es lo que ha comenzado a fluir con, digamos, con mayor agilidad en las últimas horas, pero el restablecimiento del servicio domiciliario propiamente tal, eso todavía no tiene ninguna fecha. Hay camiones aljibe que están llenando entonces pero estos nunca es puntos suficiente. de agua. Claro. Y lo otro que, bueno, pero eso también no es lo que como debiera responder la empresa, sino que estamos hablando de la buena disposición que ha tenido Bomberos, que ha contribuido a rellenar algunos de estos puntos de abastecimiento. También ha ido hacia zonas más aisladas llevando agua, pero también estamos hablando, claro, que Bomberos no se puede quedar sin agua. Claro. Incluso en sectores de la provincia ahí en Coquimbo eran carros lanzaagua de carabineros los que estaban entregando agua, por lo menos para las descargas en domiciliarias en los baños. Claro, un despliegue, una coordinación, pero que todavía falta mucho para que se pueda dar mayor conectividad y sobre todo abastecimiento de agua, Mati, en esos sectores. Lo que decía el alcalde, por ejemplo, de Coquimbo durante esta jornada es que había mejorado un poco más la situación, pero no es suficiente, por supuesto, y con esta falta también de abastecimiento y también con los camiones aljibes. Como te decía también, Mati, bueno, el Ministerio de Educación, como te decía, confirmó la suspensión de clases para el resto de la semana, este jueves y mañana, en los colegios de enseñanza parvularia básica y media en la provincia del Huasco, los municipios del Huasco, Vallenar, Freirina y Alto del Carmen, y también en Tierra Amarilla en toda la región de Coquimbo. También la suspensión de clases, enfatizando en que esta paralización de las actividades escolares se aplica en los establecimientos públicos y privados. Y bueno, ¿qué se espera también para las próximas horas? Al menos lo que han dicho las autoridades, que se mantiene un aviso meteorológico por viento normal a moderado entre las regiones de Coquimbo y Biobío, que afecta a la zona costera de la cordillera, de la costa, del valle, la precordillera y la cordillera de cada territorio. Hay algunas otras declaraciones también, un análisis que se ha hecho durante esta jornada también y que le hemos consultado a algunos expertos, exministros de Obras Públicas, con respecto a qué se debe hacer también ante estos sistemas frontales en nuestro país. Una materia esencial al futuro es el rol de las Fuerzas Armadas en los desastres naturales. Las Fuerzas Armadas tienen una organización, tienen una capacidad, yo sé que lo están haciendo, pero iría más lejos en el adiestramiento de las Fuerzas Armadas ante cambios del sistema climático y los desastres naturales para atender a la gente. Tienen una capacidad logística eficiente, tienen capacidad de organización, tienen capacidad de coordinación. Hay que
declarar zonas de emergencia y darle mando a militar para concentrar, porque muchas veces los carabineros no alcanzan en casos de crisis como esta. De manera que en esas dos materias creo que las Fuerzas Armadas tienen que participar y tienen capacidad para hacerlo. Bueno, ¿qué recomiendan las autoridades para los próximos días? Principalmente también para las personas que están en las zonas más afectadas. No salir tampoco en vehículos para evitar accidentes, también en las rutas que están cortadas, principalmente donde todavía hay muchos escombros, Mati. Y también en cuanto a los cortes de energía eléctrica, se han mantenido por casi ya 72 horas en algunos municipios, por ejemplo, de la región de Valparaíso como Nogales, y se ha pedido no utilizar ni velas para alumbrar por el peligro de generación de incendios, así como también mantener linternas cargadas y radios a pilas, Mati, kit de emergencia. Mantener los kits de emergencia y mantenerlos ya desde la zona del norte chico hacia el sur, porque los sistemas van a seguir manifestándose, tal vez no con esta misma intensidad, pero esto que ha ocurrido acá puede repetirse en una escala menor, pero sin duda que estamos aquí con este niño Godzilla que está empezando a asomarse y que se va a manifestar durante todo el resto del invierno y también la primavera. Muchísimas gracias, Francisca. Muchas gracias, Mati. Nos vemos. Nos vemos y nosotros nos vamos rápidamente hasta la región de Atacama, que ha sido también una de las zonas más afectadas por el sistema frontal. Bueno, de hecho, estaba prácticamente aislada hacia todos los puntos, hacia el norte, hacia el sur. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Lucas Aguayo, quien está en Copiapó, donde ya se está notando el desabastecimiento. ¿Cómo estás, Lucas? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Matilde? Muy buenas tardes. Así es. Eso lo da a conocer la Comisión Nacional de Comercio en el sentido de que los camiones no pueden llegar hasta los supermercados, por ejemplo, y es allí entonces en donde está el principal problema, producto de que hay varios cortes que están provocados en la Ruta 5. Nosotros llegamos justamente hoy día desde Vallenar, donde ustedes pueden ver en imagen de vida entonces los cortes que están en esta ruta, producto del temporal que afectó a la zona norte. Es muy difícil pasar, hay que pasar, podría decirte, con camionetas 4x4 para automóviles de City Car, por ejemplo, no lo podrían hacer, producto de que hay un barrial gigante en muchos de los puntos, al mismo tiempo también roqueríos, entre otras. Esto solamente es parte de lo que se ve ahí, ustedes lo pueden ver como a esta hora todavía siguen trabajando camiones especializados para remover tierras. Sin embargo, lo que se ha permitido el día de hoy ya es el tránsito de camiones, justamente para empezar con el abastecimiento de los supermercados, también de combustibles, porque era uno de los principales temas también, el tema del combustible, porque había muchos servicentros, según nos habían indicado algunos de los vecinos que habían empezado a advertir que ya se estaba notando este desabastecimiento de combustible y era allí el principal punto de atención. Si te parece, vamos a pasar a escuchar las palabras de algunas de las personas que han estado justamente el día de hoy, de algunas autoridades, viendo esta situación. Me refiero al director general de Obras Públicas, Joaquín Daga, quien pasamos a escuchar a continuación. Estamos aquí en la Ruta 5 Norte inspeccionando las obras de restitución de la vía. Hoy ya tenemos un tránsito intermitente en los dos tramos que previamente estaban totalmente cortados. Podemos ver que ya hay una mayor maquinaria desplegada. Además, ya estamos operando a través de convoys que permiten el tráfico hoy día de sur a norte de cápsulas de 100 camiones que van saliendo cada una hora. Eso ya nos permite asegurar el abastecimiento de los servicios básicos en el norte y a medida que avancen los días vamos a poder ir dando un tránsito cada vez más normalizado. Matilde, te comento que cuando nosotros íbamos desde Vallenar hasta esta comuna, hasta Copiapó, pudimos ver una gran cantidad de filas de autos que estaban a la altura del kilómetro 730 en la Ruta 5 Norte, esperando ir desde Copiapó hasta Vallenar. Eran filas interminables, kilométricas, en la que las personas están esperando hace días poder avanzar. Sin embargo, esto aún no es posible, producto de los estragos que ha dejado el sistema frontal. La delegada presidencial Sofía Cid habló al respecto, la vamos a pasar a escuchar a continuación. Están pasando los convoys con camiones, pero también dejar súper claro que este tránsito hoy día no está abierto a todo tipo de vehículos. Es una coordinación entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio del MOP, pero hay que coordinarse específicamente con ellos para poder ingresar en estos convoys. Es importante decirle a las personas que estamos trabajando para ustedes, para lograr que esta conectividad sea lo antes posible. El presidente José Antonio Kast estuvo en el terreno, estuvo en esta carretera y nos pidió que fuera lo urgente poder conectar nuevamente a la región de Atacama hacia el sur.
Claro, el presidente estuvo en esta zona, iba inclusive hasta las zonas más afectadas en la provincia del Huasco, sin embargo, no pudo llegar producto de estos cortes que te estoy mencionando. Ustedes lo pueden ver en las pantallas, son barriales enormes, producto de que en algún momento pasó una especie de río que dejó afectada entonces a la principal vértebra que tiene nuestro país, la carretera 5, la ruta 5, bien digo, y es por ello entonces que es el principal trabajo ahora, poder conectar las provincias del Huasco con la capital regional y también hacia el sur, que también se está realizando una especie de, podríamos decir, apertura de manera parcial, producto que también hay socavones en la ruta. El delegado presidencial, el gobernador regional Miguel Vargas comentó también y agradeció la apertura de las diferentes comunas en lo que se refiere justamente a este aislamiento que hemos ido conversando durante estos días. Si bien ya se nota menos, ahora solamente la comuna de Alto del Carmen ha sido también uno de los principales puntos donde aún se mantienen ciertos sectores aislados, pero es porque tienen muchos pueblitos muy pequeños que están hacia la zona cordillerana. Vamos a pasar a escuchar lo que dijo el gobernador regional y seguimos comentando al respecto. Destacar los esfuerzos de coordinación que se están haciendo para avanzar lo más rápido que se pueda en la normalización de esta ruta, que es estratégico para la conectividad del país. Sabemos que hay preocupación, pero se están haciendo el máximo de los esfuerzos. Evidentemente hay una responsabilidad mayor de la empresa concesionaria. Estamos disponibles también desde la región, desde los equipos del MOP, para apoyar ese trabajo. Las empresas mineras han dicho que están a disposición para fortalecer los trabajos porque es fundamental, estratégico, recuperar el tránsito normal por la Ruta 5, aquí en este tramo de Vallenar hacia Copiapó y, por cierto, también desde Vallenar hacia el sur. Y aquí hay otro punto importante, Matilde, que me gustaría tocar, y es el de las personas que están varadas en los terminales de buses, que no han podido ir desde, por ejemplo, donde nos encontramos ahora, hacia Vallenar, La Serena e incluso hasta Santiago. Llevan cerca de 3-4 días esperando a poder pasar, sin embargo, hasta ahora no se les da una respuesta. Inclusive señalan que se les ha ido subiendo el precio de los pasajes de bus de un costo que habitualmente sale 40.000 pesos de que le sale hasta llegar a Santiago, ahora se le ha subido a 100.000 pesos. Lo mismo ha pasado en los aeropuertos, donde decían los vecinos, nos sale habitualmente 60.000 pesos comprar un tiquete de avión de un día para otro para llegar hasta la capital chilena. Sin embargo, ahora están a 300.000 pesos, una situación que también hemos ido denunciando durante estos días, producto del alza, debido a que, según algunos dicen, se están aprovechando producto de esta emergencia. Mati. Exactamente, y hay personas, como tú bien decías, en los terminales de buses que no solamente es que hayan llegado para buscar un traslado, sino que quedaron varadas, por lo tanto ya llevan varios días ahí y bueno, no sabemos cómo también se la están arreglando, Lucas, porque no es solamente, como te decía, que llegaran a buscar transporte, sino que quedaron ahí y no han podido salir. Bien. Muchísimas gracias por todo este reporte. Nos mantenemos alertas a lo que está sucediendo ahí en la región de Atacama. Muchísimas gracias por todo el trabajo. Buenas tardes. Por supuesto, buenas tardes. Hasta luego. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia cuando son las 6 de la tarde con 1 minuto. Nos vamos con esta imagen de la playa de Acapulco en Viña del Mar, donde hasta ahora hay 14 grados de temperatura. Ya regresamos. Estamos de regreso en Hoy es Noticia para analizar lo que ha sido esta semana política en la que el gobierno ha logrado aprobar su mega reforma o la ley de reconstrucción nacional prácticamente en su totalidad, salvo por un artículo que es compensatorio a los municipios que está en esta comisión mixta que no logró aprobar el Senado, pero el resto está prácticamente entero despachado, salvo por 3 artículos que están en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál ha sido el rol de la oposición? ¿Dónde está la oposición en lo que se viene? Es lo que vamos a conversar a partir de ahora con Osvaldo Andrade, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Osvaldo, muchísimas gracias. Ex ministro, ex presidente del Partido Socialista, ex además presidente de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Bien. Osvaldo, bueno, ahí lo vemos un poco oscuro, no sé si se puede poner un poco más a la luz para que lo podamos mirar mejor.
Y yo, bueno, ahí perfectamente, ahí lo vemos mucho mejor, Osvaldo. Porque queremos conversar de algo que es relevante, porque estamos viendo que el gobierno en un poco más de 4 meses ha logrado aprobar una reforma que era vital y en la que, salvo un intento fallido del PPD, la oposición no tuvo ninguna injerencia. ¿Cómo ven ustedes la aprobación primero de esta reforma y lo segundo del rol que ha tenido la oposición? A ver, la reforma se iba a aprobar de un modo u otro. El gobierno tiene mayoría en el Senado y en la Cámara también, a propósito del acuerdo al que llegó con el Partido de la Gente. En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente numérico, nada hacía prever que la reforma pudiera no ser aprobada, y tal vez la única alternativa era en los márgenes que se podía lograr en una conversación que tampoco nunca se pudo materializar. Yo creo que el gobierno desde el comienzo tuvo claro que no tenía ninguna disposición a ceder en aquellos que llaman el corazón, ¿eh? Y tengo la impresión que tampoco en las arterias ni en las venas no tenía ningún espacio de ceder en nada. En consecuencia, las conversaciones fueron, yo diría que de suyo, inútiles, no tenían mucho sentido. La oposición hizo un conjunto de propuestas, documentos escritos, se entregaron en La Moneda, se le entregaron al ministro, pero no tuvieron mayor eco, básicamente porque yo tengo la impresión de que el gobierno tenía una convicción, y es que esta reforma, en la opinión que ellos tienen, evidentemente, es buena, y en consecuencia no tenían espacio para ceder o conceder en lo medular aquellas cosas que le parecían vitales. Así que a mí no me causa ninguna extrañeza lo que ha pasado con Franqueza. Ahora, si bien es cierto que no tenían los votos ni siquiera todos unidos, la verdad es que tampoco la oposición se vio unida, y eso lo pudimos ver lamentablemente también dentro del propio Partido Socialista. Frente a un escenario como el que tiene el oficialismo, que es mayoría, ¿cuál es el rol que va a tener la oposición, considerando que este tal vez es el más importante del año, pero es el primer proyecto del gobierno y en que se están dando por notificados que probablemente puedan apoyar todos los proyectos que presenten en el futuro? Es que yo creo que este es un problema un poquito más de fondo, más allá del proyecto este en sí mismo y eventualmente otros que vendrán, y que en el marco de lo que hemos conocido hasta ahora como de esta experiencia es muy probable que opere una misma lógica. El gobierno llegando a acuerdo con el Partido de la Gente, y desde ese punto de vista, al margen de las dificultades que eso significa en su propia coalición o en su propio sector. Yo tengo la impresión de que en la oposición hay una pregunta que no se ha formulado y en consecuencia no hay una respuesta, y es ¿cuál es el sentido de ser oposición? Porque en mi opinión, y aquí expreso mi opinión, yo creo que tiene sentido ser oposición en la medida que uno no tiene la convicción que quiere dejar de serlo. Claro. Y en consecuencia lo que tiene que hacer es una aspiración a volver a ser gobierno. Y si uno aspira a ser gobierno y en consecuencia tiene una vocación de poder, se hace un poquito más interesante la perspectiva. Ser oposición por ser oposición no es tan difícil, porque es cuestión de decir que no nomás. Perdone que no quiero frivolizarlo, pero es tan simple como eso. Esas experiencias se han vivido en Chile. Y yo creo que el dilema de la oposición es si es capaz de constituir un propósito común, que es volver a ser gobierno, y eso significa ser una oposición que probablemente tiene que tener otras consideraciones. Una consideración de una relación mejor entre sí, una consideración mejor su relación con la ciudadanía, hacer propuestas interesantes. O sea, es otra la fisonomía de una oposición que se siente cómoda con ser oposición, de una oposición que aspira a una perspectiva distinta. ¿Y esta oposición, Osvaldo, puede estar unida como se ha querido, pese a todas las diferencias que sabemos que existen, y a todas las posiciones distintas, porque sabemos que el Partido Comunista no va a estar nunca de acuerdo completamente con la democracia cristiana, pero han logrado ser parte de algún gobierno en el pasado? ¿Esta oposición puede visualizarse como unida en un solo conjunto, o vamos a tener que tener estas oposiciones divididas que se coordinen y que coordinen estrategias?
Es que por eso digo que el dato básico es si hay acuerdo respecto a un propósito común. Claro. Si hay un propósito común de volver a ser gobierno, evidentemente ahí se expresarán esas diversidades. Y habrá que encontrar un punto que logre construir ese propósito común. Probablemente no va a ser ninguna de las aspiraciones de ninguno de sus componentes en sí mismo, pero bueno, para uno hacer coalición tiene que ceder y conceder. Y en ese sentido, y tal vez adelantándome a una de sus preguntas, pero que fue parte de su intervención, yo creo que el rol del Partido Socialista es fundamental. Y por eso me preocupó tanto lo que sucedió la semana pasada, porque yo soy de los que piensan que la oposición, para que tenga este propósito común, necesita un conductor, como todas las cosas de la vida, digamos, necesita un primo inter pares, uno al que se le reconozca por su trayectoria, por su fisonomía, por qué sé yo, por un montón de razones. Lo planteó el senador Buentumilla la misma semana en que se produce este quiebre entre las dos senadoras del Partido Socialista, la presidenta y Daniela Chicardini. Francisco coincidió con esta opinión. Yo hoy día lo leía en otro analista de la Moza Cristiana también. Es decir, el Partido Socialista ha jugado un rol de coordinación y hace mucho tiempo que está en eso y me parece bien. Pero hoy día no basta solo con eso, no basta solo con el factor que llame y aglutine, que no. Se necesita alguien que y vuelvo al mismo concepto de anterior, alguien que haga carne ese propósito y se trabaje para eso. Eso no se logra solamente facilitando la tarea de los demás, sino que se necesita una cierta identidad que le refuerce esa condición de primo inter pares. Y por supuesto lo que pasó la semana anterior, a la que usted se refería, no ayuda para nada a ese esfuerzo, por el contrario, lo contradice. Y por eso manifesté en su momento mi preocupación y mi desazón respecto de eso. ¿Y es un problema de fondo o de forma, Osvaldo, lo que ha ocurrido dentro del Partido Socialista? Es un problema de fondo. Es un problema de ambas cosas, pero yo en principio diría que también es un problema de fondo, porque el Partido Socialista está hoy día en un esfuerzo bien interesante internamente para construir, para reconstruir identidad en el siglo XXI, por decirlo. Ya, pero hablando claramente, está el sector que representa, que es nada menos que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, está ahí también Juan Luis Castro, que son sectores, es un sector del Partido Socialista que se ha manifestado más abierto a la negociación, y está otro sector encabezado por el diputado Daniel Manucheri junto a la senadora Chicardini, que están en otra tal vez generación, otra postura, y ese choque entre ambos sectores, no sabemos quién va a mantener la hegemonía, si va a llegar un tercero. Algunos hablan de que este liderazgo incluso lo podría ejercer el exministro Álvaro Elizalde, pero se necesita ahí una coordinación. Y bueno, el Partido Socialista siempre ha tenido diversas ahí facciones, pero siempre ha habido una que puede operar como líder. ¿Cómo lo ve usted? Es que yo creo que esta disputa interna es lo menos importante, para serle sincero, sin lugar a dudas que es interesante desde el punto de vista mediático, porque expresa que claro, pero hay una visión común que mostrar hacia afuera que no se ve. Permítame responderle. Yo le digo que esa impresión es la menos importante. No digo que sea insignificante, digo porque yo creo que esas cosas pueden convivir cuando hay un propósito común. ¿Me explico? En el Partido Socialista tiene 90 y tantos años. Mire, hemos tenido escaramuzas internas mucho más intensas que esta. Yo milito en el partido hace más de 50 años, le puedo contar, bueno, no es el caso ahora, pero le podría contar momentos mucho más complejos de la vida interna del socialismo. Ya ha logrado salir adelante cuando ha establecido un propósito común. Si el Partido Socialista asume su rol de ser conductor, un primo inter pares, evidentemente estas diversidades internas pueden convivir. No solo pueden convivir, me atrevería a decir que incluso pueden ser complementarias. Pero el talento de los socialistas es que eso sea posible. Yo creo que perfectamente, por graficarlo como usted me lo mencionaba, graficar el liderazgo de Paulina Bodanovich, senadora con respaldo ciudadano, con el carácter y la personalidad de Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, ambos también con respaldo ciudadano, son de las primeras votaciones en el país. Creo que es la tarea, más que una dificultad, es una oportunidad de coordinación y de ponerlos en un sentido común. Le reitero,
Si ese propósito, y es lo que creo que hace falta, por eso es que la escaramuza es tan desagradable, porque no está ese propósito común. O sea, claro, si y usted hablaba de la vocación de ser gobierno, que sin duda va a ser fundamental porque eso los lleva a tener propuestas, porque efectivamente al partido que estamos viendo con esa vocación de querer ser gobierno es el partido de la gente, que se podrán reír de las propuestas de los pañales o de los medicamentos, pero son elementos que a la gente les hacen sentido y efectivamente se les ve que están contribuyendo en algo, puede parecer mínimo, pero nuevamente están con una propuesta, son escuchados y logran dentro de todo este escenario poder sacar algo adelante. Y eso es lo que le pregunto a usted. ¿Van a dejar que también el PDG gane dentro de la oposición por ese lado? El partido de la gente tiene un propósito común. Claro. Y además tiene un liderazgo que lo expresa, ¿no? Uno podrá estar completamente en desacuerdo con los planteamientos que hace, pero las hace y hace un esfuerzo. Y además tiene la virtud o la ventaja de ser hoy día un factor gravitante, a pesar de que no tiene ningún representante en el Senado y su representación en la Cámara está lejos de los dos grandes bloques. Pero la situación es de tal naturaleza que eso le ha facilitado transformarse en un actor relevante. Lo que ha traído problemas tanto en la coalición de gobierno como, por supuesto, con la oposición. Entonces, pero es una buena lección. Es una buena lección, porque allí hay lo que yo le digo, hay un propósito común, hay vocación de poder, ellos quieren llegar a ser gobierno, tienen una persona que lo expresa explícitamente, su liderazgo, exactamente. Lo dice. Bueno, y ahí mi pregunta, ¿ustedes como oposición, hay algún tipo de mea culpa? Porque es verdad que estaban en absoluta minoría en esta negociación de esta mega reforma, pero el partido, por ejemplo, el PPD, pudo clavar una bandera. Fueron criticados por eso también. Pero por lo menos hubo un cambio en una de las indicaciones, que era esta de la invariabilidad tributaria, que ha escalonado, ya, y por último esa tiene la firma del PPD. Pero el resto de los partidos no lo logró y están tal vez satisfechos por no ponerle la firma a un proyecto que ustedes consideraban que de cualquier manera no era el proyecto, o es un proyecto con el que ustedes están en desacuerdo porque no va a traer los beneficios que promete. A ver, a nosotros nos parece que este es un mal proyecto, ¿no? Y que además es un resabio de una vieja aspiración del propio Augusto Pinochet, para serlo franco, los que tenemos más canas nos acordaremos perfectamente de eso. Y por esa razón se votó en contra de la idea de legislar. Pero pasó lo que pasó. Hoy día hay unidad en la oposición para recurrir al Tribunal Constitucional respecto a 2 o 3 aspectos del proyecto. Pero eso hay que acompañarlo de esto otro que yo le digo. Claro. Porque, le reitero, ponerse de acuerdo para ir al Tribunal Constitucional no es tan difícil, porque es parte del carácter de la oposición. El punto es el otro. Es si aspiramos a ser gobierno, porque recurrir al Tribunal Constitucional no dice nada al respecto. A la gente eso no le hace mayor sentido. A la gente, me refiero a los ciudadanos, a quienes uno aspira no les va a mejorar la vida concreta. Exacto. Entonces yo por eso reitero, creo que es la ausencia de lo que hay. Y aquí no se trata de mea culpa, porque mire, esta cosa tan vaticana de decirse culpable, no va conmigo. Lo que le digo sí al respecto es que tenemos una ausencia allí. Y yo creo que el gran esfuerzo que hay que hacer, que ojalá todos pudiéramos colaborar en eso, esto no se soluciona con iniciativas individuales o 2 o 3, o los reúne a todos, o no va a resultar. Entonces, porque usted lo decía, claro, se ha sacado adelante esta ley de reconstrucción nacional que desde algún sector de la oposición se califica como ya la primera batalla cultural que está dando este gobierno en el aspecto económico. Luego vendrá otra en el tema laboral que se está viendo más adelante, social a través de los recortes, reproductivos, por eso. ¿Dónde va a estar la oposición frente a todas esas batallas, entre comillas? Bueno, por eso le devuelvo a decir. Viene una que para nosotros es mucho más, no digo más relevante, pero es mucho más relevante desde el punto de vista de nuestra identidad, que es la reforma laboral. Viene una reforma laboral con propuestas que son del siglo XIX. Esta modernidad que se disfraza, las propuestas terminar con las jornadas laborales del siglo XIX.
para ver qué es lo moderno que son las propuestas. Pero lo que le quiero decir es que vienen cosas relevantes, porque la derrota fue no solo electoral, sino la derrota es también política y también es cultural. Y lo que tenemos es alguien, es un conglomerado que lo va a hacer presente. Mire la propuesta que es respecto al aborto y los latidos. Esas son batallas culturales. Entonces, por esa razón es que eso no se resuelve solo siendo oposición, ¿me entiende? Porque claro, uno puede decir, no, estamos en desacuerdo. No, eso hay que darle un carácter distinto y eso significa oponerse, pero al mismo tiempo proponer, de forma tal que la ciudadanía sienta que aquí hay un conglomerado que es capaz de ir más allá que solo decir que no. Osvaldo, y viene, como usted bien decía, porque el gobierno le puso ya suma urgencia a este proyecto para ampliar el cálculo de la jornada laboral de las 40 horas, que se bajaba de las 45 a las 40, escalonado como quiera, pero lo que pretende es ampliar las 4 semanas en las que se podían calcular las horas de reducción de 4 a 16 y hasta 52 para algunos sectores como el turismo. Bueno, ¿cómo van a enfrentar este proyecto? Que no solamente es una cosa de números, sino que también para los trabajadores son derechos adquiridos. Bueno, primero un previo. La matriz de la reforma que acaba de aprobar el gobierno es una matriz muy simple. Es la idea de que aquí hay que darle más facilidad a los más pudientes porque ellos van a chorrear. Esa es la matriz. Perdone que lo diga con cierta frivolidad. Pero eso es. Aquí la convicción del ministro Quiró y del gobierno es que en la medida que uno le facilita la tarea a los que más tienen, esos van a ser capaces, por su iniciativa, mejorando su rentabilidad, de que chorree los beneficios. Bueno, en materia laboral, la matriz también es similar. La matriz, cómo yo le doy más facilidades al empleador para organizar el recurso humano. Esto que antes eran trabajadores, después colaboradores, después eran costos laborales y terminaron siendo cachos al decir del economista Bravo. Entonces, hoy día es cómo le damos más amplitud a las facultades de dirección del empleador para que sea más barato despedir, para que sea más fácil organizar la jornada, y para que además los costos en general bajen, de modo tal de que por una parte disminuyen los costos desde el punto de vista de los impuestos y por otro lado disminuyen los costos por la vía de lo laboral. Ese marco están estos proyectos y en ese punto de vista nosotros vamos a tener que ser fieles a nuestra identidad. Pero es que ahí hay un problema también, porque con la identidad y con las propuestas que se han venido trabajando hasta ahora, es que el oficialismo dice tenemos este 9,4% de desempleo, más de un 8% desde hace más de 40 meses. Es fruto de esto mismo que el país no viene creciendo más allá de un 2%, por lo tanto, la propuesta que se acaba de aprobar y por la que se plantea voto la gente, es para que se cambie la manera de hacer las cosas, porque hasta ahora tenemos este escenario. Problema en eso. Yo no tengo ningún problema en que cambiemos las cosas, pero propongo un método. Y esto no lo estoy diciendo ahora, lo he dicho hace mucho tiempo. Lo vengo diciendo desde que fui ministro. Yo le dije, mire, toda la adaptabilidad que sea posible en materia laboral, la que usted quiera, siempre que se negocie con el sindicato. Porque lo que no se dice, todos los promotores de este sistema de ampliar el espacio para regular la jornada, es que, y se pone como ejemplo los países desarrollados de Europa, es que allá se hace con los sindicatos en negociación colectiva. Entonces yo le digo, si ustedes quieren más flexibilidad, quieren más adaptabilidad, bienvenido, muy bien, discutámoslo, pero discútanlo con los sindicatos, porque aquí se requieren dos. La comisión que armó el gobierno no tenía ni un dirigente sindical. O sea, hay un desprecio hacia ese mundo. Y lo mismo respecto a las demás cosas. Y le agrego algo más. Uno de los problemas que tiene la economía en materia laboral es el problema de la productividad. Todo el mundo lo reconoce. Entonces, también yo le propongo algo. Mire, hablemos de capacitación, censo, todo lo que usted quiera. Pero hablemos también de gratificación, de modo tal que cuando a una empresa le va bien, a los trabajadores también le vaya bien. Cuando a usted y su empresa le dicen, mire, póngale bueno, porque si a nosotros nos va bien, a usted va a mejorar su ingreso, usted le va a poner bueno, pues. Entonces, yo lo que invito es que hagamos un enfoque distinto, dentro de una lógica de diálogo. Y eso, mire, es lo más moderno que puede haber.
Porque Eso sí que es este problema. 9,4% de desempleo, ¿cuánto le preocupa a usted, Osvaldo? Y efectivamente, ¿qué es lo que se puede hacer junto con esta propuesta de más desarrollo? ¿Qué es lo que usted ve como a ex mí, ministro de Trabajo, con toda la experiencia que usted tiene? a mí la cifra me preocupa, pero me preocupa más precisamente. Me preocupa la informalidad, 20 y algo por ciento. Más de 2 millones de trabajadores en Chile son informales, pero le quiero decir que 1 millón de ellos tienen una relación laboral informal, pero que tienen patrón. O sea, ahí hay un cumplimiento de la ley de los empleadores. Me preocupan los 600 y tantos cabros que no estudian ni trabajan, los niños. Y me preocupa que, por efecto de la sala cuna, nos encontremos con el bochorno que no va a haber empleo para las mujeres. O sea, si vamos a hacer un esfuerzo real en materia de empleo, hagamos un esfuerzo en aquellos sectores en donde tenemos la dificultad. Jóvenes, mujeres jóvenes, tercera edad, mujeres. Pero lo que está planteando el gobierno es mejorar el sistema para los que tienen empleo, pues. Si esta cosa de la indemnización, el trabajo por hora, la forma de aplicar las 40 horas, son para los que están trabajando. Pero ¿esta flexibilidad permite futuras contrataciones? No sé, el ministro dijo que con la mega reforma, iba a haber más plata para inversión, la inversión iba a traer empleo. Cuando fue requerido al respecto, cuando fue apretado, dijo, yo no estoy tan seguro que eso sea así, no es automático. Entonces, hagamos cosas que sean más automáticas. Entonces, si hay una crisis de empleo, como todo el mundo dice, emergencia, porque está de moda la emergencia en todas las cosas, ¿cierto? Hagamos medidas de emergencia, pero hablemoslos con los trabajadores. Sí, bueno, son los que pero, mejor saben por ejemplo, dónde usted me dice no se ha negociado con los sindicatos. ¿Cuál es la fortaleza que tiene hoy el mundo sindical en la discusión pública? Le voy a dar un ejemplo para responder su pregunta. Yo en mi época joven fui abogado del sindicato de la papelera. El sindicato de la papelera lo armó la empresa. Ellos designaron una asistente social para que constituyera el sindicato, para tener con quién conversar. Entonces, si las empresas hoy día tienen debilidad porque no hay sindicatos suficientes, bueno, que hagan un esfuerzo, pues. Pero no persiguiendo a los dirigentes, al contrario, promoviéndolos. Yo no he escuchado nunca un empresario que diga, no, a mí los sindicatos me parecen una gran idea, les tengo buena, qué sé yo. Pero cuando llega el momento, fíjese toda la práctica antisindical que hay en los tribunales. Entonces, hay un problema en ese sentido. Entonces yo le digo, ¿qué tanto? Bueno, y si fuera por legitimidad, permítanme decirle lo siguiente. En el ranking de instituciones con mayor prestigio, los sindicatos están como el quinto o sexto lugar. ¿Sabe dónde están los partidos políticos? Al final. Y sin embargo son los partidos los que están resolviendo estas cosas. Entonces, ¿y cómo pueden tener una voz en esta discusión legislativa que se viene ahora? La echo de menos, también la echo de menos. Creo que la CUT tiene que jugar un rol más activo. Creo que los sindicatos, los grandes sindicatos tienen que jugar un rol más activo. Los sindicatos del cobre no solo tienen que pensar en ellos, tienen que también pensar en el resto de los trabajadores. Los sindicatos del salmón no solo tienen que pensar en ellos, tienen que pensar en los otros sindicatos. Los sindicatos del comercio. O sea, tiene que haber solidaridad del mundo del trabajo también. Así como hay 5 o 6 centrales que reúnen a los empresarios, yo echo de menos también eso del mundo sindical. Así que no me cabe ninguna duda, me hago parte de su preocupación. Ya, claro. Y en esta discusión, entonces, ¿dónde va a estar la oposición? Tiene que estar al lado, la oposición tiene que estar al lado de los que van a ser abusados con estos sistemas. Pero se ve que no están en ninguna parte, por eso le pregunto. Pero volvemos al punto inicial, claro. Porque no tenemos ese propósito, si ese es el problema. Cuando no hay un propósito de volver a ser gobierno, ¿por qué vamos a ser atractivos para la ciudadanía? ¿Y qué está fallando, Osvaldo? ¿Los liderazgos? ¿Está fallando que vienen de no haber hecho la autocrítica después de ser gobierno? ¿Es una mezcla de todo? ¿Qué pasa? Es como la prueba de actitud académica, son todas esas más todas las anteriores. Pero yo diría que, primero, yo creo que el golpe fue fuerte, la derrota, y todavía hay algunos que no salen de esa situación. Segundo, esta derrota es tan fuerte que lo que genera es más bien una exacerbación de las identidades. Cada uno se siente el llamado a resolver las cosas. Y esas cosas, esto no se resuelve así, es demasiado grande el dilema, es muy fuerte lo que hay que hacer. Y en tercer lugar, yo creo que falta una cierta consideración de humildad. Mire,
Nadie va a resolver este problema por sí solo. No hay ningún partido en la oposición, yo creo que en el gobierno tampoco lo hay, pero en la oposición ningún partido que por sí solo pueda resolver esto y enfrentar esto. Entonces, necesitamos de todos, pero necesitamos a alguien que conduzca ese proceso. Y por eso mi reclamo hacia el socialismo. Pero creo que hay muchas otras cosas más. Hay un descrédito de la política, hay un descrédito de los liderazgos. Hoy día está todo farandulizado. O sea, hay demasiadas razones que justifican aquello que se pretende hacer. Lo que no significa que hay que declararse por vencido. Claro, eso es el 44% que votó por o el que no votó por este gobierno, claro, donde encuentra una respuesta. Y finalmente, Osvaldo... Y fíjese un detalle, que fue el mismo error que cometió el gobierno del presidente Boric, que como en la segunda vuelta ambos sacaron por allá por el 60, creyeron que esa era su adhesión. Este gobierno cometió el mismo error, todavía cree que el 58%, 60% es su adhesión. Y lo que le está diciendo la ciudadanía cuando le dice que el 30% es que esa es su adhesión real. El resto es un mundo que va a ir para allá y para acá. En consecuencia, hay una incertidumbre en este sentido que refuerza la necesidad de que hayan actores políticos que se expresen seriamente. Ser popular cuando hay tanta incertidumbre ciudadana, no es tan difícil porque uno dice si yo mañana puedo decir que venga la pena de muerte y créame que voy a tener el 80%. Pero lograr adhesión así no sirve de nada porque eso no se conduce en el tiempo, dura poco. Ya, y viéndolo desde la otra vereda, ya vemos un gobierno que lleva 4 meses y medio y ha logrado sacar un proyecto como este adelante. ¿Ha sido efectivo el gobierno? ¿Cómo lo califica usted desde el punto de vista legislativo? Partamos por ahí. O sea, si la centralidad del gobierno era esta reforma, efectivamente fue eficiente, la sacó, y la sacó tal cual como quería sacarla, porque claro, la aparente mejoría de la invariabilidad no tiene mucha relevancia, para serle franco. Pero creo que el gobierno ha estado mal en su gestión general. La gente no evalúa a los gobiernos porque aprueban leyes. No es el punto. El punto es si es capaz de resolver problemas. Y más que nada lo que comprometió. Yo creo que este gobierno es prisionero de sus dichos. Este gobierno comprometió en la campaña un montón de cosas y no ha sido capaz de cumplirla. Y con esta ley está subiendo la apuesta, Osvaldo, o sea, está generando más expectativas que desde el punto de vista de la oposición no va a poder cumplir. ¿Qué es lo que pasa con una expectativa tan grande como la que se genera una vez que se aprueba una reforma como esta, que tiene una promesa de mayor crecimiento, mayor trabajo, y que sabemos que no es inmediato, pero que hacia eso apunta? Uno podría hacer la larga lista de cosas que se comprometió el presidente cuando fue candidato en su campaña, y hacer un correlato de su realidad, bueno, lleva 100 y tantos días, y hacer un correlato y hacer un parangón, y uno se daría cuenta que está muy lejos en todos los aspectos. Quizás si la expresión más nítida del desastre interno que tiene este gobierno es lo que está pasando ahora con la ex vocera. Si esta es una cuestión bochornosa, increíble, impensable. O sea, este es el gobierno. Ya, ¿y usted cree que la clase política, más allá de digamos, lo sabroso que puede hacer escuchar o no a la ex vocera, habla de que la farandulización en la política parece que no es una buena consejera para todos? A mí no me siento grato viendo estas cosas, a pesar de que es de un gobierno al cual yo discrepo. Pero puede ser una gran lección para todos, porque la farandulización no solamente está en Maracedín. Exacto, estoy de acuerdo con usted. Claro, es un escaso extremo, pero efectivamente es lo que nos está pasando como sistema, y por esas razones que la gente nos cree tan poco, y por esas razones que es tan complejo esta situación. Pero la experiencia ha demostrado que los que fuimos gobierno durante 30 años, en un periodo en que todo el mundo dice que fueron los mejores 30 años de Chile, y perdone que lo diga así, tenemos la legítima aspiración de que esas ideas y ese estilo, esa forma de gobernar, se instale en Chile, porque éramos ejemplo en ese sentido. Entonces, no hay que ir mucho más atrás para ver cómo se hacían las cosas. No digo que vuelvan los mismos liderazgos, no me malentienda, yo ya tengo más de 70, ya no estoy para eso, no es mi intención también, pero sí puedo colaborar, pero el estilo, la impronta, la forma de hacer las cosas, creo que es una cosa que está permanentemente vigente, que no se vio en la oportunidad pasada del gobierno porque se
demonizó ese periodo y tampoco se ve en este gobierno. Entonces, ¿me entiende? Le entiendo perfectamente, pero a ustedes les falta el propósito y en eso tienen que ponerse de acuerdo para poder trabajar. Estoy de acuerdo con eso. Esa es la conclusión. Si no hay propósito común, ¿a qué vamos a invitar? Bien. A decir que no. Osvaldo Andrade, ex ministro, ex presidente del Partido Socialista, muchísimas gracias. Muchas cosas, pero eso habla de una gran experiencia actual. Así que muchísimas gracias por esta conversación, Osvaldo. Muy buenas tardes. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa con esta imagen de Concepción, donde a esta hora de la tarde tenemos, ¿cuántos grados? 12 grados, son las 6:36 y ya regresamos con más. El séptimo juzgado de garantía de Santiago rebajó a arresto domiciliario nocturno la medida cautelar que pesa sobre el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve. La exautoridad es investigada por 2 delitos sexuales que presuntamente habría cometido en contra de una exfuncionaria de gobierno. Las nuevas medidas dictadas contra Monsalve son arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y sus familiares. La Fiscalía evalúa apelar a la Corte de Santiago en contra de esta resolución del Tribunal de Garantía, mientras que la defensa descartó que su defendido pueda fugarse. La postura del Ministerio Público es que lo que correspondía era mantener la medida de arresto domiciliario total. El tribunal dispuso finalmente sustituirla por arresto de carácter nocturno, parcial, sin que se haya realizado cuestionamiento alguno a todos los antecedentes que establecen presunciones fundadas respecto de la existencia del hecho y de la participación del imputado, que ha sido tenido en consideración previamente tanto por el Tribunal de Garantía como por la Excelentísima Corte Suprema, atendido lo que ha manifestado el Ministerio Público en las audiencias anteriores. Para el Ministerio Público, los antecedentes que determinaron la procedencia de la prisión preventiva originalmente no han variado. Se estima que la necesidad de cautela entonces hace que sea relevante evaluar recurrir de la resolución por la vía de apelación. El tribunal valoró y reconoció que el tiempo que ha estado privado de libertad don Manuel Monsalve, esto es aproximadamente 20 meses o 617 días, era un tiempo que indudablemente a un antecedente, y también lo reconoció el Ministerio Público, era un antecedente para modificar la medida cautelar. También el tribunal tiene en consideración de que desde que se denuncian los hechos, en el mes de octubre hasta que don Manuel Monsalve es detenido en el mes de noviembre, no hubo ninguna conducta o algún tipo de maniobra de don Manuel Monsalve para ocultarse, fugarse, sino por el contrario, ha estado vinculado a la investigación. En otro ámbito, durante esta jornada se decretó prisión preventiva para Benjamín Aedo, el presunto responsable de los disparos en contra de 2 carabineros en Lo Espejo. Juan Cristóbal Cható, desde el lugar, nos va a contar más detalles. Hola, Juan Cristóbal. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque a contar de esta mañana ya se encuentra en prisión preventiva Benjamín Aedo, alias El Panda, al igual que 3 personas que, según el Ministerio Público, lo ayudaron a esconderse de las autoridades después de que el pasado viernes, 17 de julio, impactara con disparos precisamente a 2 funcionarios policiales, a quienes les disparó 37 veces, algunos de estos los cuales les dieron impacto a los carabineros, mientras ellos, en su calidad de funcionarios, en funciones de radiopatrulla, estaban haciendo una fiscalización y le hicieron o le querían hacer un control de identidad de forma preventiva. Eso fue, le decíamos, el pasado viernes 17 a eso de las 10 de la mañana, que 3 funcionarios se acercan a esta persona para practicarle un control de identidad, y es ahí cuando él descarga un cargador completo extendido de una pistola tipo Glock modificada para el disparo automático y posteriormente se da a la fuga. Son 4 los nombres cruciales para entender cómo fue la trayectoria de esta persona antes de ser capturada el día de ayer por personal de Carabineros. Primero, Claudio Galdames, alias El Gato, la primera persona en esconderlo en su casa, en la comuna de Lo Espejo, quien fue formalizado durante los últimos días, o fue el primero, de hecho, en resultar detenido de los presuntos encubridores y queda con prisión preventiva. Y el día de hoy, al igual que el principal imputado, que es Benjamín Aedo, quedaron en prisión preventiva David López y Georgiana Zúñiga. Estas 2 personas también habrían participado de este esquema para poder esconderlo cerca
cerca de 5 días antes de ser capturado por las autoridades. En concreto, el trayecto fue el siguiente. Después de que se percutaron estos más de 30 disparos, él se esconde, hablamos de Benjamín Aedo, se esconde en la casa de El Gato o Claudio Galdames para posteriormente ser trasladado por esta persona hasta la casa de Georgina Zúñiga, quien es su expareja, que vivía en la comuna de San Bernardo. Después de eso se le traslada a distintos domicilios que aún están siendo identificados por el Ministerio Público y posteriormente termina en la casa de David López, uno de sus amigos cercanos, quien lo esconde también, y es ahí donde las autoridades policiales dan con su ubicación, lo van a buscar y él se trata de escapar de algo que parecía prácticamente sacado de una película, corriendo por los techos de distintos lugares de la comuna de Lo Espejo. Así comentaron la situación desde el Ministerio Público después de conseguir la prisión preventiva de estas 3 personas. De acuerdo a los antecedentes que tenemos hasta el momento, sin perjuicio de lo que se pueda seguir realizando, él estuvo en al menos 4 domicilios durante estos 5 días, es decir, estuvo cambiándose casi una casa por día hasta que finalmente logramos la ubicación del último domicilio en el cual estaba siendo resguardado por el último de las personas que lo encubrió y que fue detenido junto con él el día de ayer. Esta persona ya registraba una condena por hechos similares de homicidio frustrado en contra de 4 personas, y también de importe ilegal de arma de fuego. Le habían otorgado una medida sustitutiva de cumplimiento de pena, no se había presentado su cumplimiento y por eso mantenía ya una orden de detención. Asimismo ya registraba una orden también por lavado de activos de asociación ilícita, referente al cual se encontraba prófugo y también se ha fijado esta audiencia de formalización para el mes de agosto. Ahora, está de más decir que el principal imputado de esta causa es precisamente quien está siendo sindicado por el Ministerio Público como el autor material de los disparos, Benjamín Aedo, conocido como el Panda. Desde su defensa dicen que él reconoce los hechos, pero que no habría tenido la intención de quitarle la vida a ningún funcionario policial y que está plenamente dispuesto a colaborar con información importante para poder acceder eventualmente a medidas atenuantes dentro de una condena que se pueda imponer en su contra. Respecto a las otras personas, también está David López, quien ya lo decíamos, las defensas apuntan a aminorar el rol que él habría tenido en esta situación, ya que se trataba de nada más que un encubridor, al igual que la situación de Georgina Zúñiga, quien tiene una abogada aparte, todos esos sí defendidos por la Defensoría Penal Pública, quien apuntó a que ella fue presionada por esta persona conocida como El Gato para poder recibir y atender una de las heridas que recibió Benjamín Aedo en su enfrentamiento con carabineros. Los invito a que pasemos a revisar precisamente las declaraciones de la defensa de El Panda y de Georgina Zúñiga. El tribunal no compartió lo que nosotros proponíamos como defensa, que era un arresto domiciliario total y el arraigo nacional. La participación de nuestra representada habría sido diversa, solamente a modo de encubridora. Y de todas maneras nosotros también referimos que ella habría estado de alguna manera presionada por otro sujeto denominado El Gato, Claudio, que la habría también forzado a prestar su cobertura en esta situación. Además ella declara en instancia investigativa sin presencia de un defensor. Eso nosotros también lo señalamos porque creíamos que incidía en la necesidad de cautela y que por lo mismo se podría haber otorgado otra medida cautelar de menor intensidad por todo lo que ella aportó y los antecedentes que ella entregó para que pudieran detener a Benjamín. Tenemos que determinar si vamos a presentar algún recurso de apelación, siendo diversa la situación de mi representada. Él tiene una actitud colaborativa durante el proceso, él efectivamente reconoce los hechos, él quiere declarar durante la etapa investigativa, tiene varios antecedentes que aportar respecto a la dinámica, cómo se dan los hechos, señalar efectivamente que en base a su versión, también que me entrega el día de hoy en la entrevista previa con la defensa, me señala que en cuanto a la dinámica de los hechos nunca tuvo la intención de poder matar a los carabineros y es un antecedente de todas maneras que vamos a tener que estar revisando durante la etapa investigativa. Pero efectivamente respecto de Benjamín y también de David, ambos tienen la actitud y la intención de poder colaborar para esclarecer los antecedentes de esta causa. Así se ratificó entonces la prisión preventiva de estas 3 personas formalizadas el día de hoy. Se les suma también la medida cautelar que pesa sobre Claudio Galdames, que fue formalizado previamente hace algunos días, y la situación de Benjamín Aedo aún no se cierra, ya que él, según el Ministerio Público, participaría de una banda de narcotráfico que opera en la comuna de Lo Espejo, que incluso su líder, conocido como el Chicorte, estaría privado de libertad en Zaragoza, en el país de España, y era ahí donde coordinaba precisamente
distintos delitos. De hecho, es por esa razón que apuntan al Ministerio Público que pesan por sobre a Edo 4 otros cargos de homicidio frustrado, al igual que el porte ilegal de armas. A todo esto se le va a sumar la asociación ilícita para cometer tráfico de drogas, delito por el cual se espera que sea formalizado el Panda el próximo 6 de agosto. Bien, Juan Cristóbal, muchísimas gracias. Buenas tardes. 10 minutos faltan para las 7 de la tarde. Recibimos a Alicia Contreras en esta conexión global para revisar todo lo que está ocurriendo y nos vamos a ir directamente a Nueva York. Cuéntanos. Así es, Mati, porque acaba de terminar el primer debate entre los candidatos a los secretarios generales, los candidatos a la Secretaría General de la ONU, entre ellos la expresidenta Michelle Bachelet. Tenemos imágenes de lo que fue esta cita, que fue bastante larga, y vemos entonces a la expresidenta Bachelet, ex también alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que debatió entonces con el resto de los candidatos entonces que apuestan para llegar a la Secretaría General de la ONU. Está Michelle Bachelet, entonces también está Rebecca Greenspan, ella es la candidata de Costa Rica, quien también es directora de la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo. Asimismo también está María Fernanda Espinosa, quien es ecuatoriana, pero fue nominada por Antigua y Barbuda. También está Rafael Mariano Grossi, de Argentina, el actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica, que corre como uno de los favoritos entonces para lograr llegar a la Secretaría General de esta organización. Está también Macky Sall, de Senegal, y Caroline Rodríguez Birket, quien es de Guyana. Todos ellos entonces debatieron ante la Asamblea General de la ONU, partieron con 1 minuto entonces para explicar por qué ellos deberían ser escogidos en este cargo, y después respondieron distintas preguntas, principalmente de las críticas que recibe la organización, críticas respecto de la influencia de la ONU en los distintos conflictos a nivel mundial, también respecto de reformas que prometen hacerle a la ONU, y también distintos conflictos a nivel mundial. Por ejemplo, a la expresidenta Michelle Bachelet se le preguntó respecto del actuar de la ONU en la guerra en Gaza. Partió entonces, fue la expresidenta Michelle Bachelet entonces la que parte con este minuto para explicar por qué debería ser secretaria general de la ONU, y esto fue lo que dijo. Lo que el mundo necesita es un secretario general con las mejores credenciales posibles, y creo que las tengo. Soy una líder de probada eficacia con amplia experiencia política. Fui 2 veces presidenta de la República en mi país. El presidente de la República es jefe de Estado, pero también es jefe de gobierno. Demostré que puedo liderar negociaciones complejas y tomar decisiones difíciles al mismo tiempo que encuentro compromisos democráticos y construyo confianza y puentes entre los líderes mundiales. Segundo, tengo habilidades directivas, de gestión. Fui 2 veces ministra, Salud y Defensa, y 2 veces directora de entidades de la ONU. En todos los casos demostré que tengo la visión, el valor y la capacidad para lograr cambios. No solo reformas específicas, sino también reformas continuas para seguir mejorando las instituciones. Tercero, combino un firme apego a los principios y un enfoque en las soluciones, los valores y el realismo. Seré parcial únicamente a la carta. Y por último, creo que es hora de que haya una mujer al mando. Y me importan profundamente el planeta y la humanidad. Bueno, este proceso va a continuar porque ahora, a partir de julio de este año, entonces el Consejo de Seguridad empieza a realizar reuniones a puerta cerrada, también votaciones informales para evaluar a los distintos candidatos. Después se espera entonces que el Consejo de Seguridad emita una resolución para recomendar un candidato a la Asamblea General de la ONU. El Consejo de Seguridad tiene poder de veto, y si alguno de los países integrantes entonces decide vetar a algún candidato, lo puede hacer. Y es por eso entonces que se habla de que Rafael Grossi podría ser uno de los favoritos, dado que cuenta con el apoyo de Argentina, y también, aunque no formalmente, podría ser apoyado por Estados Unidos. Asimismo, entonces, después el Consejo de Seguridad de la ONU emite su recomendación, y a finales de este año, entonces, la Asamblea General de la ONU tiene que votar por el candidato, y a partir del 1 de enero del próximo año, entonces, debería asumir durante un cargo de 5 años el próximo secretario general de la ONU. Así que probablemente vamos a ver más instancias en las que se pueda ver a Michelle Bachelet entonces participando en conversatorios o foros entonces respecto de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Vamos a cambiar de tema y nos vamos a una de las noticias más importantes de la jornada, porque hoy el barril de petróleo superó los $100 y esto no lo hacía desde mayo pasado. Y la razón es porque se está escalando este conflicto, entonces esta guerra entre Irán y Estados Unidos, principalmente por lo que les comentábamos a inicios de esta semana, por la amenaza de los hutíes de Yemen a los barcos que pasen por el Mar Rojo, que se había convertido en una vía alternativa al estrecho de Hormuz. Hoy los hutíes confirmaron que atacaron 2 barcos entonces de Arabia Saudita y finalmente se disparó el precio del petróleo y también entonces hay incertidumbre respecto de lo que puede ocurrir con esta guerra. De hecho, el secretario general de la ONU, el actual Antonio Guterres, advirtió que esta guerra al parecer se está saliendo de control. Hace poco habló Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social. Él dice que responsabiliza a Irán por el actuar de los hutíes. Este grupo rebelde es apoyado por Irán y se ubica entonces en Yemen. Y dice además que desde ahora en adelante cualquier daño a barcos que pasen por el estrecho de Hormuz deberán ser pagados por los fondos iraníes congelados entonces que tiene acceso Estados Unidos. Eso fue lo último que publicó entonces Donald Trump respecto de esta guerra con Irán. Escuchemos lo que dijo hoy Marco Rubio, secretario general de Estados Unidos, sobre los hutíes. Espero que paren, no deberían hacerlo, los iraníes los engañaron, saben, los hutíes fueron en gran medida inteligentes y se mantuvieron al margen de todo esto durante el conflicto, pero ahora aparentemente se han metido en esto, atacando a Arabia Saudita y sus barcos. Y por cierto, hace unas horas leí informes de que había un buque de combustible saudí con bandera china, es un barco chino, van a hacer explotar el barco chino y esto se convertirá en un problema para China. Esto se convertirá en un problema para todo el mundo, pero espero que la situación se calme porque creo que los hutíes, francamente, fueron engañados por los iraníes y fueron inteligentes al mantenerse al margen y deberían mantenerse al margen y deberían parar. Ya veremos qué pasa. Obviamente no es un desarrollo positivo. Nos vamos ahora a India porque protestas se están registrando en Nueva Delhi que se están propagando por el resto del país. Son manifestaciones convocadas por estudiantes y de hecho se habla del movimiento del Partido de las Cucarachas o el movimiento de la Generación Z. ¿Qué pasó en India? Se filtraron las respuestas al examen de acceso a la carrera de medicina. Millones de estudiantes toman este examen y solo un 5% accede a la carrera de medicina. Como se filtraron estas respuestas, obligó a que los estudiantes debieran repetir entonces esta prueba y lo que provocó una molestia entre los jóvenes, principalmente acusando que esto muestra el nivel de corrupción que hay en India y que beneficia a las élites de ese país. Es por eso que salieron a manifestarse y exigen, entre otras cosas, entonces, la renuncia del ministro de Educación. Se están propagando por todo el país y ya se habla de que esta es la primera gran crisis del primer ministro de India, Modi. Y de hecho, él salió a hablar finalmente a través de su cuenta de red social X, donde asegura entonces que van a investigar qué pasó con esta prueba. Ahí tenemos entonces la publicación de Narendra Modi que dice: nada más importante que el bienestar y el futuro de nuestros jóvenes. Hemos decidido establecer tribunales de vía rápida para garantizar un castigo rápido y severo a los involucrados en la filtración de exámenes. Aquellos que intenten dañar el futuro de nuestros jóvenes no quedarán impunes. De todas maneras, estas manifestaciones han sido violentamente reprimidas por el gobierno y es por eso que esto también entonces ha incluso propagado más estas protestas. Y esto nos lleva al llamado Partido de las Cucarachas, que es quien está organizando estas manifestaciones. ¿De qué se trata? Hace un tiempo atrás, un juez del Tribunal Supremo criticó a los jóvenes y dijo que son como unas cucarachas por manifestarse en contra entonces del desempleo en ese país. Un estudiante decidió tomar esta frase que dice este juez del Tribunal Supremo y dice: bueno, ¿y qué pasa si las cucarachas entonces nos unimos? Entre otras cosas hay que decir que las cucarachas es muy difícil de matarlas y se propagan rápidamente y es por eso entonces que los estudiantes
toman esta crítica que les hacen, esta frase que hacen las autoridades de India y la usan a su favor y crean el llamado Partido Popular de las Cucarachas, en alusión al partido gobernante de India. Y ya las cuentas de Instagram de este partido tienen incluso más seguidores que las cuentas oficiales de gobierno, y es por eso que está llamando la atención entonces lo que están haciendo los estudiantes en India. Asimismo, la oposición a Modi también se está uniendo a estas manifestaciones. El fundador de este partido está teniendo una presencia importante entonces en las manifestaciones, también a través de su cuenta de Instagram, y hoy habló en una de las protestas donde reitera y exigen entonces la renuncia del ministro de Educación. Por favor, escucha a los estudiantes. Un ministro incompetente y fracasado no puede ser más importante que los millones de estudiantes de este país. Y si un ministro fracasado e incompetente es más importante que millones de estudiantes, entonces recuerde que ninguno de ellos votará por usted. Atentos entonces al término de las cucarachas en India porque están llamando la atención a nivel mundial. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Japón, donde hay una nueva ola de calor. Habíamos hablado de la ola de calor en Europa, pero también se está registrando entonces en este otro continente, específicamente en Japón. Hoy, este jueves, el país vivió una de sus jornadas más calurosas, al menos 14 muertos a raíz de las altas temperaturas y más de 10.000 hospitalizaciones en una semana. Entonces tienen alerta al país, que además está sufriendo una escasez de ambulancias, por lo que la situación se empeora. Pero Japón es un país muy innovador y crearon una máquina para alivianar las temperaturas. CNN, por supuesto, fue a probarla y esto se trata entonces este refrigerador a escala humana. Veamos. ¡Uy, qué frío! Esto no es una nevera para comida, es una nevera para personas, para quienes luchan contra el calor extremo mientras Japón sufre otro verano brutal. Por favor, déjenme aquí durante los meses de verano. Las temperaturas en Tokio han alcanzado casi los 38 grados Celsius esta semana y en algunas partes del país incluso han sido más altas. La Agencia Meteorológica de Japón ha creado un nuevo término para días como hoy, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius o 104 grados Fahrenheit, kokushobi, o días de calor intenso. La empresa que creó la nevera humana afirma que está diseñada para personas que trabajan al aire libre, como obreros de la construcción y personal de eventos. Además, forma parte de los esfuerzos de Japón para reducir las muertes por insolación. ¡Oh, wow! Se está haciendo frío. Eso de los cambios de temperatura no lo tienen. Sí, también es verdad que es bien peligroso eso. Bueno, vamos a ver si se replica esta idea japonesa entonces. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Estados Unidos en un tema que ha incomodado a miles de personas porque hay un brote de diarrea en ese país. Miles de personas han presentado síntomas de esta enfermedad, o de este síntoma más bien, y hay una investigación de por qué está sucediendo esto. Las cifras son brutales. Desde el 1 de mayo se han registrado 7.000 casos confirmados de esta diarrea explosiva y además 180 hospitalizaciones. La semana pasada fue el primer indicio de la posible respuesta, y es que una prueba dio positivo a la lechuga contaminada utilizada por Taco Bell. Y esto generó rápidamente problemas para esta cadena entonces de comida rápida en Estados Unidos. De hecho, hay una demanda colectiva en contra de Taco Bell e incluso tuvieron que crear un menú sin lechuga que cuesta $1 entonces para poder volver a encantar a sus clientes. Sin embargo, durante estos últimos días se confirmó que se trataba de un falso positivo. No está claro entonces si efectivamente es la lechuga contaminada de esta cadena entonces la causante de estos casos de diarrea explosiva en Estados Unidos. De todas maneras, la duda ya está instalada y está afectando las ventas de Taco Bell. Y la lechuga viene de México y es por eso entonces que ahora las miradas están puestas en México. México confirmó 3 casos de esta diarrea explosiva, pero asegura que no tienen indicios de que sea su lechuga la que está contaminada. Veamos el informe de Valeria León desde México.
La investigación sobre el brote de ciclospora en Estados Unidos se extiende hasta el centro de México. Autoridades estadounidenses rastrearon la lechuga iceberg, que es la que se sirve en restaurantes como Taco Bell de 5 estados en la Unión Americana, hasta encontrar un proveedor con operaciones directamente en el estado mexicano de Guanajuato. Este brote ya ha dejado más de 1.600 casos confirmados y decenas de hospitalizaciones en Estados Unidos. Este brote, llamado de la ciclospora, es un parásito que puede contaminar tanto alimentos o agua y provocar en las personas una diarrea severa, al igual que náuseas, cólicos y también fatiga. Y ante los señalamientos, la empresa Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado estadounidense la lechuga conocida como iceberg, procedente del centro de México. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, mejor conocido como la FDA, determinó que una muestra reportada inicialmente como positiva fue en realidad un falso positivo, esto en el estado de Guanajuato. Hasta ahora, ninguna de las muestras analizadas se han confirmado en esta presencia del parásito en este producto, que es la lechuga. Sin embargo, autoridades mexicanas decidieron realizar su propia investigación. Personal de salud y sanidad agroalimentaria se trasladó a Guanajuato para realizar inspecciones, analizar la trazabilidad de la lechuga y tomar nuevas muestras. Esto se hizo en coordinación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Así lo confirmó el secretario de Salud de México, David Kershenovich, quien aseguró, por cierto, que por ahora no existe evidencia que vincule la lechuga mexicana con este brote. Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento. Sin embargo, nosotros nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con el CDC de Estados Unidos. Y en México se han confirmado ya 3 casos de ciclospora, pero el secretario de Salud aseguró que se encuentran dentro de los niveles epidemiológicos habituales y que no existe un brote como tal en el país. Los 3 pacientes evolucionan favorablemente, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Salud, mientras que esta investigación, que ya inició en el estado de Guanajuato, continúa para determinar si existe alguna relación entre la producción mexicana y los casos registrados en Estados Unidos. Valeria León, CNN, Ciudad de México. Hay que lavar bien la lechuga, es lo único que podemos hacer por ahora. Vamos a terminar Conexión Global con Jimothy. Mati, ¿te acuerdas de este mapache redondo que se hizo viral? Si tú buscas en Google Jimothy, te va a aparecer una sorpresa. Es tan viral que Google entonces lanzó un tipo de dibujo animado de Jimothy cuando uno lo busca en las redes sociales. Qué impresionante. Mira, ahí va a aparecer pronto entonces la imagen de Jimothy de la página web. Se está haciendo viral y de hecho personas siguen viéndolo y lo suben cuando lo ven en Seattle, lo suben en las redes sociales y se sigue propagando este mapache entonces redondo, y también se están viralizando otros animales que tienen la misma afección tiene Jimothy y se están haciendo virales. Mira, en breve viene la página web de Google. Sí, entonces, porque uno aprieta la manita en la página de Google y aparece nuevamente. Bueno, lo pueden ver también en sus celulares y en su laptop. Entonces, si ponen Jimothy en Google, les va a aparecer entonces un dibujo animado de Jimothy para que vean entonces. Y habrá peluches y todo. Nos imaginamos ya. Así es. No apareció la imagen, pero bueno, la pueden buscar en Google. Bien, muchas gracias, Alicia. Mira, así como se van convirtiendo en virales. ¿Te acuerdas del monito que tenía el peluche? Ese también fue otro animalito de IKEA. Exactamente. Bien, muchas gracias, Alicia. Nos vamos a la pausa hasta ahora cuando son las 7:09 y ya regresamos. Nos vamos con esta imagen de San Antonio a esta hora de la tarde y regresamos con más.
estamos de regreso y les contamos que hace pocos instantes conocimos de la noticia que Estados Unidos mantuvo para Chile un arancel del 12,5% por el fracaso de las negociaciones en convencer a Estados Unidos que Chile no generaba productos con trabajo forzoso. El gobierno de Estados Unidos entonces ha confirmado que va a imponer nuevos aranceles contra sus 60 principales socios comerciales en respuesta a lo que califica como el fracaso de prohibir las importaciones producidas con mano de obra forzosa. Para Chile esta sobretasa será del 12,5%. Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas de la Cancillería sostuvieron que el gobierno considera que la aplicación de esta medida no se condice con estos estándares ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de investigación. Dice, desde el inicio, Chile ha participado activamente en cada una de las etapas establecidas dentro de la investigación y presentó en coordinación con el sector exportador los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos que respaldan la posición del país. Es importante destacar que la resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por las autoridades estadounidenses. El gobierno de Chile dice continuará resguardando los intereses del país y sus exportadores. Vamos a seguir ampliando esta información en nuestros siguientes informativos. Cerramos juntos Hoy es Noticia con estas imágenes de la capital. Caen algunas gotitas, 11,1 grados es la temperatura a esta hora en la capital y los esperamos mañana a las 5 de la tarde, como siempre, en una nueva edición.